Estaba parado junto a la cancela, delgado, con una chaqueta que no era de su talla, una bolsa de lona colgada al hombro. Lo vi desde la ventana cuando ponía la olla de hierro en el fogón, y se me cayeron las manos solas. 13 años. Un muchacho. La carta de la vecina de Elena había llegado 10 días atrás. La leí a la luz del candil, aunque hacía tiempo que teníamos electricidad. No quería luz brillante. Elena se fue de este mundo de repente. Una pulmonía. El chico se quedó solo. El padre murió hace 3 años en un accidente, usted ya sabe. Miguel no tiene a dónde ir. No le queda familia más que usted, más que yo. Doblé la carta en 4 y la guardé detrás del retablo junto a las facturas viejas y la notificación de defunción de mi padre. 2 días no contesté. Al tercero escribí escueto, que venga, y que iba a escribir. Que llevaba 20 años sin ver a mi hermana y sin querer verla. Que con solo oír su nombre todavía se me apretaba algo bajo las costillas. No un dolor, sino la sombra del dolor, tan familiar como la cicatriz en la palma por la hoz vieja. Pero el muchacho, ¿qué culpa tenía él? Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Se parecía a Elena. Eso lo vi de inmediato. La misma boca, las mismas cejas arqueadas, esa manera de mirar desde abajo como si de antemano esperara una trampa. Solo los ojos eran distintos, claros, grises, debían de ser del padre. Buenos días, dijo, y tragó saliva. Soy Miguel. Se enredó, se puso colorado, la bolsa se le resbaló del hombro. La jaló de vuelta con un movimiento torpe. Ya sé quién eres, respondí pasá. En el zaguán se quitó los zapatos viejos, y se quedó en calcetines. Los calcetines estaban remendados. Uno tenía un zurcido claro en el talón. Señal de que los había zurcido él mismo. O que Elena lo había hecho antes de irse. Me volteé de ese pensamiento como si me girara ante una corriente de aire. Siéntate a la mesa. Gracias, si puede ser. Se sentó en el borde del banco. Puso la bolsa junto a sus pies, las manos sobre las rodillas, la espalda recta, sin arrellanarse mirando la mesa. Le serví un plato hondo, corté pan, lo puse delante de él. Comió despacio con cuidado, sin hacer ruido. Sostenía la cuchara correctamente. Eso por algún motivo me irritó. Yo misma no sé qué esperaba. Que agarrara la comida con las manos como un vagabundo. Que hablara con la voz de Elena con sus palabras. Calló. Terminó. Dijo gracias y volvió a clavar la vista en la mesa. ¿Estás cansado del camino? Pregunté porque había que decir algo. Un poco. En la sala hay un baúl. Ahora te pongo ropa de cama. Asintió. Fui detrás de la mampara. Saqué el edredón viejo que olía a naftalina. Cuando volví seguía sentado igual, manos sobre las rodillas, ojos en el suelo. ¿Qué esperas? Anda a descansar. Se levantó, tomó la bolsa y me siguió. Los primeros días casi no hablamos. Yo salía a la finca antes de que amaneciera. Las vacas no esperan. Y cuando volvía, él ya estaba en el patio. Unas veces apilaba leña, otras arreglaba la cerca. Yo llevaba desde la primavera con eso pendiente, pero nunca me alcanzaba el tiempo. Trabajaba en silencio, sin preguntar qué hacer, lo veía solo. Eso me sorprendía y al mismo tiempo me molestaba. Como si hubiera espiado lo que me faltaba y ahora me lo restregara. Mira, soy útil, no me eches. O quizás era yo la que buscaba un pretexto. No lo sé. Una tarde volví más temprano, el capataz había ido al pueblo. Miguel estaba junto al pozo, tirando del balde. La polea chirriaba, la cadena sonaba. El sol colgaba abajo y la sombra del brocal le caía sobre los hombros. Me detuve junto al cobertizo y lo observé. Subió el balde, pasó el agua a la artesa, lo llevó al porche, volvió, bajó el balde de nuevo, en las manos ya tenía callos. Palmas de ciudad, que no conocían ni polea ni hacha, y entonces, mientras tiraba del segundo balde, pensé de repente, no se ha quejado ni una sola vez, ni de los callos, ni del trabajo duro, ni de mi silencio, ni de nada. Tiene 13 años. Llegó donde una tía que en el fondo no quería saber de él, y calla. Me di la vuelta y entré a la casa para que no viera mi cara. La vecina Teodora vino al tercer día a curiosear, a preguntar, a olfatear el dolor ajeno. La conocía desde niña. Lengua larga, escurridiza, colaba por cualquier ranura. Hacía tiempo que había enviudado, los hijos ya crecidos, pero energía le sobraba, y toda la volcaba en los asuntos de los demás. Ana, buenas, cantó desde el umbral. Oí que apareció el sobrino. Apareció, vaya, vaya. Asomó la cabeza por encima de mi hombro tratando de ver algo. ¿De Elena no? Pues mira tú, no pensé que lo aceptarías, callé. Yo en tu lugar lo pensaría, siguió Teodora bajando la voz. ¿A qué ha venido? ¿No le quesaba sitio en la ciudad? ¿O hizo algo y lo mandaron lejos? Su madre murió, Teodora. No tiene a dónde ir. Hoy dónde hay casa. Se encogió de hombros. ¿Para qué alimentar a uno ajeno? No tuviste los tuyos, y ahora te cae uno ya hecho.
Sentí que se me endurecía la cara. Sabía que Teodora no lo decía con maldad. Siempre fue así, cortaba la verdad a su manera, tal como la entendía ella. Pero eso no lo hacía más fácil. ¿A qué has venido, Teodora? Pues a verte. A ver cómo estás, sonrió Dulce. No te enfades que yo me preocupo por ti. Después de lo que Elena te hizo, encima criar a su vástago, eso no es justo. Anda, Teodora, dije parejo. Tengo mucho que hacer, se fue con los labios apretados. Pero yo sabía que no sería la última vez. El pueblo es pequeño, los rumores se extienden rápido, y luego vendrían otros, dirían y recordarían. Después de lo que Elena te hizo, Teodora los soltó de paso, como quien habla del tiempo. Y yo me quedé junto a la ventana mirándola alejarse, con los puños apretados solos Elena, y yo dormimos en la misma cama, hasta que ella cumplió 16. En invierno nos calentábamos la una con la otra, siempre me hundía la nariz fría en el hombro. Yo le trenzaba el pelo por las mañanas, lo tenía espeso pesado, el peine se quedaba atascado y ella siseaba, ¡ay Ana! Y yo tiraba a propósito y nos reíamos, era 3 años menor que yo. La cuidé cuando mamá se iba a la finca. Le enseñé a leer deletreando, la llevé al colegio de la mano, ahuyenté a los chicos que se burlaban de su pelo rojo. Y luego creció, y el pelo rojo dejó de ser gracioso y se volvió bonito, y los chicos dejaron de burlarse. Sacudí la cabeza para alejar el recuerdo y me fui hacia el fogón. Había que poner la cena. María Castellanos, Miguel no preguntaba por mi hermana. Yo esperaba, pensaba que tarde o temprano saldría con las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se veían? ¿Por qué no se escribían? Pero callaba. En cambio, de su madre hablaba a veces brevemente, sin dramatismo, soltando las palabras como se suelta calderilla del bolsillo. Mamá no hacía el caldo así, dijo una vez en la cena. El suyo era más claro. Aguado, el de usted es espeso, de verdad. No respondí. Solo apreté las manos bajo la mesa. Elena era su mamá, no la que le había robado el novio, no la que se había marchado con el prometido ajeno, no la sombra de 20 años de rencor. Simplemente mamá, que hacía caldo aguado y se fue en mayo, cuando afuera florecía el campo. Anda, vete a dormir, dije. Mañana hay que madrugar, quería ayudar en la finca. ¿Se puede? ¿Para qué? Pues se quedó callado. De todas formas estoy sin hacer nada, y allá a lo mejor hay trabajo, lo miré. Estaba encogido sobre el plato vacío, rascando con la corteza de pan los restos. No por hambre, sino por tener las manos ocupadas, para no mirarme a los ojos. Allá es duro, dije, estiércol, ensilado, bidones que cargar, no es cosa de ciudad. Me las apañaré, dije. Ya veremos. En la finca no estorbaba, eso lo noté enseguida, no se metía con preguntas, no esperaba instrucciones. Miraba cómo hacían los demás y repetía. El estiércol lo sacaba sin rechistar, aunque al final del primer día apenas podía enderezarse. El ensilado lo acarreaba en cubos, los bidones todavía se le escapaban de las manos, pero no intentaba hacerse el héroe. Las ordeñadoras lo miraban, unas con curiosidad, otras con lástima. La tía María, la más mayor, le metió un huevo duro en el bolsillo un día. Toma, huesecillo, que si no el viento te lleva. Él lo cogió, dio las gracias en voz baja, pero no lo comió delante de ella. Lo trajo a casa, lo puso en la mesa delante de mí. Esto me dieron en la finca, dijo. Es para usted, a ti te lo dieron. No tengo hambre, mentía, claro. Un chico de 13 años siempre tiene hambre. Pero el huevo se quedó en la mesa hasta que yo lo recogí y lo puse en el cuenco con los demás. Terco, eso ya lo entendía. No malo, no difícil, simplemente terco. Como un becerro que se ha plantado con la cabeza y no se moverá hasta que él mismo decida. Ocurrió un sábado, en la 3ª semana. Volvía de la finca atravesando el pueblo. Decidí parar en el colmado a por sal y cerillas, junto a la tienda. Como siempre, había gente. Sábado, día de paga, las mujeres cotillaban en la cola, los hombres resoplaban junto al porche. Y Miguel estaba un poco apartado, visto que también había ido al colmado, y frente a él, con los brazos en jarras, se pavoneaba Germán Sorina, 17 años, un matón, el favorito de su padre y el abusón del pueblo. Con ese mejor no meterse, no por fuerte, sino por rastrero. Bueno, chico de ciudad, llegó el zumbido de Germán hasta mí. Ya te has apalancado con la tía, tu mamá, dicen, era bien lista, se llevó al novio de la Nuria. Sí, me paré. El corazón me dio un golpe, luego otro, y se aceleró. Todo el pueblo lo sabe, siguió Germán mirando de reojo a sus amigos. Sinvergüenza era, y tú ahora aquí comiendo de gorra. ¿No te da vergüenza? Miguel callaba, con la gaga, chap, los puños apretados a los lados, sin responder, sin lanzarse a la pelea. Solo estaba ahí, mudito. ¿Se te trabó la lengua? Alguien de los amigos de Germán soltó una risita. La mamá, dicen, era una, del árbol cae la fruta. A lo mejor tú también eres igual.
espera que seguro le robas algo a la Nuria, y entonces eché a andar, yo misma no recuerdo cómo. Las piernas fueron antes de que pudiera pensar, la gente se apartó. Pasé a través de ella como un cuchillo por mantequilla y me planté entre Germán y Miguel. Cierra la boca, le dije a Germán, la voz no era mía. Grave, ronca, desconocida. ¿Qué? Germán se quedó pasmado. Tía Ana, ¿qué? La boca digo, ciérrala y abre los oídos, que esto te va a interesar. Este muchacho es mi sobrino. Mío. Como vuelva a enterarme de que le has puesto un dedo encima voy a tu padre, y no solo al padre. Voy a la junta. Les voy a contar cómo el otoño pasado andabas robando heno del pajar del colectivo. ¿Crees que no te vieron? Germán palideció. Junto al porche se hizo el silencio. Pero yo que solo estaba. Pues ya te estás yendo a lo tuyo. Pateó el suelo, miró con rabia pero no se atrevió. Se dio la vuelta, tiró de los amigos por la manga. Se fueron, me giré hacia Miguel. Seguía igual, la cabeza gacha, los puños apretados, pero en las mejillas le brillaba algo húmedo. Vámonos, dije. A casa, le puse la mano en el hombro, se estremeció bajo mi mano pero no se apartó, caminamos en silencio, no retiré la mano del hombro, no sé por qué. Para que no se cayera él, para no caerme yo. Ya en la cancela se paró de repente. ¿Es verdad?, preguntó en voz apagada. Lo de mamá y el prometido de usted, guardé silencio, 20 años callé. Y ahora, ¿para qué mentir? ¿Verdad? Le dio un tirón a la cabeza como si le hubieran pegado. Ella nunca me lo contó. Muchas cosas no te contó. Levantó la cabeza y me miró por primera vez en todo ese tiempo directamente, ojos en ojos. ¿Me lo contará usted? Callé. El patio estaba vacío, tranquilo. La cancela chirrió con el viento. Entremos, dije al fin. Que aquí no es lugar. Nos sentamos a la mesa uno frente al otro. Me serví agua aunque no tenía sed, solo para tener las manos ocupadas. Andrés, empecé. Así se llamaba, tu padre. Andrés. Miguel se estremeció pero calló. Un año salimos juntos. Desde mis 19. Era tractorista en la cooperativa. Venía a la siembra, a la cosecha. Escribía cartas. Me sabía aquellas cartas de memoria. Me callé. El agua en el vaso seguía sin tocar. Habíamos puesto la boda para octubre. Mamá ya había cosido el vestido, el de su boda. Papá ya había puesto el aguardiente. Todo el pueblo lo sabía. ¿Y después? Preguntó Miguel en voz baja. Después llegó Elena. Estaba estudiando en la ciudad, en la escuela técnica. Vino de vacaciones en septiembre, recordaba aquel día. Elena bajó del autobús morena, alegre, con un vestido nuevo, azul con cuello blanco. Urbana, guapa tanto que algo se me encogió por dentro. No envidia todavía, solo un presentimiento. Andrés apareció esa misma tarde. Se conocieron, Elena se reía, bromeaba, le rozaba el brazo. Yo pensaba, no es nada, ella es así con todos. Miguel escuchaba sin moverse. A la semana fui a verle a la cooperativa. Mamá había hecho empanadas, quería llevarle. La puerta no estaba cerrada. Me paré, la voz se me atascó incluso ahora, 20 años después. No oyeron que entré. Estaban junto a la ventana. Él le tenía las manos, y ella se reía con esa risa suya que marea a los hombres. Se me cayeron las empanadas, se giraron. Elena palideció, abrió la boca, quiso decir algo, y Andrés miraba por encima de mí, miraba la pared, como si fuera una desconocida. Me fui. Sin decir nada me fui. Y después, tragó Miguel. Y después se fueron juntos. Elena dejó una nota, perdona, así ha pasado. Nada más puse el vaso en la mesa, el agua se derramó por el borde. Mamá cayó enferma después de aquello. Papá no me habló 6 meses. Como si yo tuviera la culpa de no haberle retenido. El pueblo murmuraba detrás. La boda, ¿qué boda? Mamá quemó el vestido en la chimenea. El aguardiente papá se lo bebió solo en 2 semanas. Y yo miré mis manos, me quedé. Miguel calló largo rato, luego dijo en voz apagada sin levantar los ojos. Perdóneme, ¿por qué? Por mamá. Por lo que le hizo. Por haberle dolido, y lloró. No recuerdo cuánto estuvimos así. Él lloraba con la cara hundida en mi hombro. Y yo lo sostenía y pensaba, qué delgado es, los huesos como un gorrión, y huele a humo, a ensilado, a sudor, a todo lo que huele la vida del campo, en la que ha echado raíces, en 3 semanas, lloraba, y yo consolé. No lo acaricié en la cabeza, simplemente lo sostuve, porque a veces sostener es todo lo que se puede hacer. Luego se calmó, se apartó, se limpió la cara, clavó la vista en el suelo. Perdone, murmuró. Basta de pedir perdón, dije. Anda, pon agua, que voy a hacer té. La mañana después de aquella conversación, fue tranquila, una tranquilidad que hacía tiempo no había en mi casa. No el silencio de cuando estoy sola, sino otro. Cuando hay 2 personas en la cocina, y cada una va con sus pensamientos. Miguel se levantó antes que yo. Salí al zaguán y ya tenía la cara lavada, el pelo mojado peinado hacia un lado, y su bolsa de lona estaba junto al banco.
recogida como el primer día. Como si no hubiera extendido sus cosas por la casa en 3 semanas, sino que acabara de llegar y estuviera a punto de irse. ¿Por qué tan temprano? No he podido dormir. No me miraba, miraba el suelo. Pensé. Ayer lo sostuve por los hombros, lloró en mi delantal, y hoy está otra vez con las manos en las rodillas, como un extraño, como si alguien hubiera enrollado todo hacia atrás de noche. Pongo té. Ya lo puse yo en el fogón. En efecto, el hervidor estaba ahí, y habían echado leña en el fogón, y la escoba junto a la entrada estaba derecha, con el mango contra la pared, como a mí me gusta. No le di las gracias. Por las mañanas no sales esas palabras. Simplemente me senté en el banco y bebí el té. Él estaba sentado enfrente, calentándose las manos con la taza, y yo veía que a hurtadillas miraba el pan, pero no lo cogía. Coge, no quiero, coge, te digo. Partió un trozo pequeño, pequeñísimo, de 2 bocados, y lo masticó despacio, como alargándolo. Esa mañana fui a la finca por otro camino, no por el pozo como de costumbre, sino rodeando por el granero. Yo misma no supe por qué, o quizás algo dentro de mí ya lo entendía. Junto al pozo de todas formas estaban las vecinas, y de todas formas las oí. El viento venía de aquella dirección. Se puso en medio como si fuera de los suyos, y a lo mejor sí es suyo, quién sabe de quién es la criatura. Vaya Daria, sinvergüenza que es un niño. ¿Y qué? Yo digo que Elena era de todo. Nuria lleva 20 años sola, y Ala, el sobrino, me detuve detrás de la esquina del cobertizo, pegada con el hombro a las tablas, y escuchaba. A lo mejor piensa que cuando venga un hombre ya tiene niño, ya se ve, qué hombre con más de 40, pero el alma sigue doliendo. La entiendo, me entiendes, pensé. Todos me entendéis, con vuestra lengua larga y compasiva. Me alejé del cobertizo y seguí hacia el establo. Las manos me temblaban, no de indignación, sino porque sabía. Miguel también conoce ese camino y también pasa junto al pozo. En la finca Dolores y las demás me saludaron como siempre, con un gesto, con una palabra corta. Solo la tía María me miró más rato, se acercó al tercer puesto cuando yo ya había atado a la estrella. Nuria, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué querías? No te enfades, lo digo con buena intención. ¿Estás pensando en meter al niño en la escuela? Me erguí. El pañuelo se me había corrido. Lo arreglé. Lo estoy pensando, pues piénsalo rápido. En cuanto empiece el verano, nadie va a ocuparse de los papeles. Y en otoño sin papeles no le admiten en ningún sitio. Hizo una pausa, luego más callado. Y además el alcalde ayer preguntó por él. Alguien dijo, ¿de quién? ¿De dónde? ¿Con qué derecho? Ve tú a verle, Nuria, antes de que sea peor. Asentí en silencio. María se quedó otro rato, suspiró y se fue a sus bidones. El alcalde había preguntado. O sea que había llegado al ayuntamiento. Yo pensé que bastaría con los cotilleos. No bastó María Castellanos. A casa volví aquella tarde despacio, no porque lo retrasara, sino porque las piernas no tiraban. En el porche estaba Miguel, arreglando el mango de la azada, la vieja, la de mi padre. Yo en primavera quise tirarla, y él visto la había encontrado. La había labrado, la componía. ¿Dónde la encontraste? Detrás del leñero. Pensé que vendría bien, me senté a su lado, no a su lado, en el escalón de abajo para no apretarlo. Él se corrió hacia el otro lado, apenas un palmo, pero yo lo noté. Miguel, no me tengas miedo, se quedó helado con el cuchillo en la mano. No le tengo miedo, sí me tienes. Lo veo, bajó la cabeza, las virutas le caían en la rodilla, finas, blancas. No le tengo miedo, tía Ana, es que... Tragó saliva. Solo que no quiero que por mi culpa le vuelva a pasar algo, como entonces. Que hablen hoy esta mañana en la tienda, fui a por pan, estaban las señoras. Cerré los ojos, los abrí. ¿Qué hoy importa? ¿Qué oíste? Te estoy preguntando, calló largo rato, luego dijo bajito sin levantar la cara. Que ya no encontraría novio por mi culpa, ahí estaba, así llegaba. A través del muchacho de la tienda de pan, de bocas de mujer que yo misma había aguantado 20 años. Quise decirle, qué novio ni qué niño muerto. Tengo 42 años, ni lo pensaba. Quise decirle, me importa un bledo su novio, me importan un bledo sus lenguas. Quise decirle, eres el único familiar que me queda en el mundo, ¿lo entiendes o no? Y dije, termina, que es hora de cenar, y me fui dentro, de noche oía que no dormía. El banco de él crujía, yo llevaba tiempo queriendo engrasarlo, y cada vez que se daba la vuelta, el crujido atravesaba toda la casa. Yo estaba tumbada detrás del tabique y pensaba en mi madre. Cómo al final me llamaba Anita, no Nuria, y pedía que sacara el vestido de la chimenea, aunque llevaba 20 años quemado. Como Elena en las cartas, porque en los primeros años sí escribía, me llamaba hermanita, y yo esas cartas no las abría, las metía detrás del retablo junto a la notificación.
Cómo ahora ahí mismo estaba la carta de la vecina que decía que Elena ya no estaba. Y este muchacho aquí está, tumbado a 10 pasos de mí. Respira, no duerme. Y todo lo que me queda de mi vida es él. Y yo ni siquiera me atrevo a sentarme en el escalón junto a él, para no espantarlo, para no olvidar yo misma cómo se hace. Al ayuntamiento fui a la mañana siguiente. Miguel se quedó en casa, le dije. Barre el patio, que vuelvo pronto. No quería que fuera conmigo, no quería que oyera. El alcalde don Sebastián estaba en su despacho como siempre, con una carpeta delante, las gafas en la nariz, 2 dedos frotándose el entrecejo. Levantó los ojos, señaló la silla. Siéntate, Ana, te estaba esperando, lo sabes y bien. Entonces vamos al grano. El niño que tienes en casa, ¿de quién es? De mi hermana difunta. ¿Qué documentos tiene? Callé. Miguel solo traía el libro de familia, arrugado en la bolsa de lona. Y nada más el libro de familia está. El libro de familia es un comienzo. Pero tú, ¿quién eres en los papeles? La tía. Y la tía no es tutora. La tutora se nombra por el distrito, por resolución. ¿Entiendes a dónde voy? Entiendo. Y otra cosa, entiéndelo. Mientras no haya papeles, el niño es nadie, ni nuestro ni de nadie. Si alguien del distrito pasa por aquí, y pasarán, seguro que pasan hacia el otoño, y pregunta con qué derecho hay un niño sin documentos en casa ajena, yo no tendré respuesta. Y tú tampoco. ¿Y entonces qué? Entonces, Orfaceña mientras se resuelve, y resolverse puede llevar mucho tiempo. Miraba su carpeta, las cintas, la mancha de tinta en el borde. Sebastián, no lo doy, se quitó las gafas, me miró. Ana, te conozco desde niña. Conocí a tu padre. Me acuerdo de cómo era tu hermana. No soy tu enemigo. Te digo cómo está la cosa. Coge los papeles, vete al distrito, hazte tutora legal. Así nadie te toca. Pero si lo vas dejando. Asentí, me levanté. En la puerta me volví. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 mes, mes y medio. Lo que pueda lo voy reteniendo, volví a casa contando. 1 mes. Hasta el distrito hay 50 kilómetros. El autobús 2 veces por semana. Certificados de la finca, certificado del ayuntamiento, solicitudes, más papeles que seguro alguien inventaría por el camino. Y todo hay que hacerlo para que el muchacho no entienda lo que cuelga de un hilo. Junto a la cela me esperaba Teodora. Estaba apoyada en el poste, el cesto bajo el brazo, el pañuelo anudado. Nuria, un momento, no tengo tiempo, Teodora. Un momento, digo. Lo digo con buena intención. Me paré. Con Teodora lo de buena intención siempre iba a lo más doloroso. Empezó bajando la voz. No te enfades por lo del orfanato que solté. No sabía que ibas a encariñarte tanto. Ahora lo veo, se ha pegado al corazón. ¿Qué quieres, Teodora? Nada, nada. Solo decirte, los Gutiérrez en Rivera también cogieron a un sobrino, ¿recuerdas? Y nada, vivió 1 año y ellos mismos lo devolvieron, no pudieron con él, y nadie los condenó. La criatura ajena es ajena, por mucho que le des, siempre mira a su lado. Yo lo pensaría, Nuria, mientras no es tarde. El chico es de ciudad, aquí va a aburrirse. Los inviernos nuestros, el trabajo, allá quizás se lo organice mejor. El Estado es el Estado. Vete, Teodora. Lo digo con buena intención, vete. Te digo, se fue con los labios apretados. En la esquina se giró. No te enfades, el tiempo dirá, entré al patio. Miguel estaba en el porche de espaldas a mí. Y por cómo estaba sentado, demasiado recto, demasiado quieto, entendí que había oído cada palabra. Encendí el fogón antes de lo normal. No porque hubiera frío, sino para que la casa estuviera cálida, para que rugiera, para que oliera a madera ardiendo, para que el muchacho sintiera, aunque fuera 1 hora, que la casa está habitada. Saqué del cajón una camisa, vieja, de mi padre, guardada quién sabe para qué todos esos años. De lino con cuello sesgado, lavada hasta blanquearse. Mi padre la ponía en los días de fiesta. Miguel, ven acá, se acercó. Pruébatela. ¿De quién es? De tu abuelo, de mi padre. Póntela. Cogió la camisa con cuidado, con las 2 manos, como escoge algo vivo. La miró mucho rato. Tía, no puedo. Puedes, póntela, es un recuerdo. Un recuerdo. El recuerdo es cuando se lleva. Cuando está en el cajón es trapo, no respondió. Se quedó con la camisa en las manos, luego en voz baja. Gracias. Y fue detrás de la mampara a cambiarse. Salió con la camisa puesta. Le quedaba grande. Mi padre era corpulento, de hombros anchos. Pero Miguel no se ahogó en ella, estaba ahí, metiéndose los faldones, y por primera vez en todos esos 2 días, en su cara había algo distinto a la culpabilidad. Fue ella, sino una cálida sorpresa. Nos sentamos a cenar. Le serví el caldo bien espeso del fondo, donde es más denso y hay carne. Cuando intentó apartar su plato para pasármelo, como siempre, le dije, come. Ya comí yo, me miró y comió sin rechistar.
Terminó, estaba sentado sobre el plato vacío y empezó a dar cabezadas en la mesa mismo con la cuchara en la mano. Anda, a dormir, recojo yo ayudo, anda digo, se levantó, fue al banco, se sentó y, ya sentado, se durmió. La cabeza en el pecho, la mano resbaló de la rodilla, me acerqué, lo levanté con cuidado por los hombros, qué liviano. Gorrión y es, lo tumbé, lo cubrí con la manta, me quedé de pie sobre él. Mañana pensé. Mañana por la mañana le diré de frente que vamos al distrito a los papeles, que es mío, que no lo doy a nadie, ni a Sebastián, ni al distrito, ni a Teodora, ni a todo el pueblo con su pozo y su memoria. Se lo diré para que oiga y crea. Sin volverme al fogón, a los ojos. Mañana apagué la lámpara, me desperté porque en la casa había demasiado silencio. La ausencia del crujido, el banco no crujía, me quedé tumbada escuchando. El corazón ya sabía, la cabeza todavía no se lo creía. Me levanté, descalza en camisón, fui a la mampara. El banco estaba vacío, la manta doblada en 4, igual que en el hospital, la almohada hecha, la bolsa de lona no estaba junto a la cabecera, los zapatos viejos en el zaguán. Pasé expresamente a comprobarlo, tampoco estaban. En las mesas, bajo la taza con el té de la noche anterior, había una hoja, arrancada de un cuaderno de cuadros, con el borde irregular. Tía Ana, gracias por todo, por el caldo, por la camisa, y por defenderme aquella vez. Entendí que por mi culpa a usted le va peor. Usted vivía sola y yo llegué. Me voy a la ciudad. Tengo la tía Valentina, amiga de mamá. Voy con ella, no me busque, no hace falta. Perdone a mamá. Ellas no quería hacerle daño. Miguel. Idiota. Dije en voz alta. La voz era ajena. Se me quebró en una frase. Idiota, porque ayer en la mesa estaba sentado frente a mí con la camisa de su abuelo y yo veía cómo se le caían los hombros, y ya sabía lo que había que decir, y no lo dije. Me volví al fogón, correí la portezuela, mañana decía. Mañana a los ojos, ¿qué mañana? 20 años llevo con ese mañana, de Elena tampoco dije entonces nada, no me escribas, no me llames hermanita, no reabras la herida, no lo dije. Guardaba las cartas detrás del retablo. Y la última carta llegó ya no de ella. Me senté en el banco, en el mismo donde él dormía. La manta estaba todavía un poco tibia por el lado donde había tenido la cabeza. Puse ahí la palma de la mano y la sostuve hasta que el calor se fue. Tía Valentina, repetí en voz alta sin saber para qué, tía Valentina. No hay ninguna tía Valentina, lo sé. Si Elena hubiera tenido una sola alma viva en la ciudad, el muchacho no habría llegado a mi cancela. Eso lo escribió para que yo no saliera corriendo. Estaba de pie con la nota en la mano, escuchando el zumbido de la casa vacía, Valentina. No había ninguna tía. Había una amiga de cuando estudiaba, Valentina Guzmán, pero ya hacía 15 años que se había casado y marchado al otro extremo del país, y Elena hacía tiempo que no la nombraba. El muchacho oyó ese nombre de boca de la madre una vez, quizás. Se aferró a él, lo escribió para que yo me lo creyera y no me moviera. Idiota vieja, él te está protegiendo. Doblé la hoja por la mitad y la puse en la mesa bajo la taza, para que cuando volviera, supiera que la había visto y leído. Las manos estaban frías. Me acerqué al fogón, metí las palmas bajo la portezuela. El fogón estaba todavía caliente de la noche. Él mismo lo había atizado ayer, me acordaba. Había puesto el leño con cuidado, en cruz, como a mí me gusta. Me puse la chaqueta encima del de trabajo, até el pañuelo fuerte, bajo la barbilla, como para el trabajo. Cogí la llave del clavo, la metí en el bolsillo del delantal. El delantal no me lo quité, yo misma no sé por qué. En el umbral me detuve un segundo y me dije bajito como si pidiera permiso a alguien. Lo voy a alcanzar, el patio estaba lleno de rocío. Fui hacia la cancela, luego me paré. Si se marchó de noche no hay huellas. La hierba ya se habrá erguido. Si lo hizo de madrugada, en el sendero hacia el camino debería haber marcas. La bolsa lesa, los zapatos están desgastados. Me agaché junto a la cancela, en efecto, una huella, estrecha, de chico la punta hacia la calle. La segunda más allá es, en el arcén, donde el polvo está más aplastado. Fue al camino grande, ni al bosque ni a la estación. Me enderecé y eché a andar por la calle rápido, todo lo que me daban las piernas, sin correr. Correr por el pueblo de mañana es como gritar en el pozo. La mitad de la calle se gira, y al mediodía cuentan que Nuria Soria salía corriendo en delantal. Junto al pozo estaban dos mujeres. Me vieron, se miraron. La primera que no pudo fue Daria. La de quién sabe de quién es la criatura. Nuria, ¿a dónde tan temprano? A la finca no es por ese lado. Ya sé a dónde. Pasé de largo sin aflojar el paso, y detrás oí bajito, pero para mí, ¿y el niño de ella dónde está? ¿No oíste? Se escapó, parece, no me volví. Que hablen. Que me deshilen entera si quieren. Ahora no, ahora tengo otra cosa. Junto al colmado también había gente.
La dependienta Tony revolvía con la llave. Me acerqué. Tony, ¿lo has visto? ¿A quién? A mi Miguel, 13 años, flaco, con bolsa de lona. Tony levantó los ojos hacia mí. Lista Tony, y no aficionada a los chismes. Eso le había valido tantos años detrás del mostrador. Lo vi, hace una hora, puede que más. Iba por la acera, con la bolsa, sí, y los zapatos gastados. Pensé, ¿a dónde con tanto madrugar? Al camino, Nuria por la carretera. Gracias, ya me giraba cuando me llamó. Nuria, el autobús del distrito es los martes y viernes, y hoy es miércoles, lo sé, o sea, no se ha ido todavía, o en coche, o está esperando. Llegas a tiempo. Asentí para no decir gracias dos veces. Al Cascuat, la carretera iba recta a través del campo, luego giraba hacia el bosque, y detrás del bosque el camino grande. Hasta el camino había unos 6 kilómetros. A pie 20 minutos si uno iba rápido, coches por la mañana, pocos, pero hay. El camión de la leche, el coche del ayuntamiento, alguien de la cooperativa. Caminaba rápido, contemplando largo el de la siega, parejo sin agobiarme. En el campo el viento era distinto al del patio. Corría bajo por el centeno, alborotaba las espigas. El centeno estaba ya a la altura de una persona, con las espigas verdosas, y en ese centeno me acordé de Elena, no de la que se fue, sino de cuando era pequeña, de 6 años. Cómo corría por un campo así delante de mí y se giraba. Ana, no te quedes atrás, y yo la alcanzaba, cuando faltaba medio kilómetro para el bosque, a la espalda rugió un motor. Me volví por el camino. Bamboleándose en los baches, avanzaba el coche del ayuntamiento. El conductor Paco Herrero, primo tercero por mi lado, toda la vida con esa máquina, todavía lo recuerdo de chaval sin el diente delantero, salí al medio del camino y levanté la mano. El coche se paró. Por la ventanilla asomó Paco con el mono manchado de grasa. Nuria, ¿qué haces aquí? ¿Al distrito o qué? Al camino Paco hasta la parada. El cobertizo de chapa, voy a por repuestos. Rodeé el coche y me subí a la cabina, olía como siempre, a gasoil, a trapos y a la pipa de Paco. Ese olor ahora me era más familiar que cualquier colonia. ¿Qué ha pasado? Estás descompuesta. Mi niño se fue, Paco. Al autobús se fue. Tengo que traerlo. Paco cayó, se revolvió con la palanca de cambios. El sobrino de Elena, dijo. Él que el autobús solo el viernes. Lo sé, por eso voy a alcanzarlo. Nada más preguntó. Paco es así. Si tú has dicho que hay que hacerlo, y no hay que revolverte. El coche arrancó, saltó por los baches, y en la cabina empezó a sacudir tanto que hablar de todas formas era inútil. Tú no eres Elena, pensé para mí entre el traqueteo de la cabina. Tú eres mío, y todavía no lo sabes, y yo lo sé. Paco me dejó en el cruce, donde el sendero salía al camino grande. Yo para allá, tú para acá. La parada está detrás de ese recodo, a unos 300 metros el cobertizo de chapa. Suerte, Nuria. Si lo traes, la gente murmurará un poco y se olvidará, y si no lo traes, tú misma no te lo perdonarás. ¿Entendido? Asentí, cerré la puerta sin portazo suave. Paco puso el coche en marcha, y el coche se fue levantando polvo amarillo. Fui por el arcén del camino. El asfalto lo habían puesto unos 7 años atrás, pero por los bordes ya se había desmoronado, y por debajo asomaba el antiguo cascajo. Caminaba por ese cascajo porque el asfalto ya estaba caliente incluso de madrugada. A la izquierda el campo, a la derecha un matorral, delante el recodo, y tras el recodo todavía nada. Giré, y entonces lo vi, cobertizo de chapa sobre postes, debajo un banco clavado en tierra. En el banco una figura encorvada, pequeña. Al lado la bolsa de lona y la camisa de su abuelo, sacada por encima de la chaqueta. La reconocí enseguida, incluso de lejos, por lo blanca. Estaba sentado de 3/4 hacia mí y no me veía. Miraba al otro lado, de donde tenía que venir el autobús. Aflojé el paso. Tenía que llegar hasta él sin que ninguna palabra de dentro se me desmoronara. Sin empezar con un, y tú también, granuja, sin empezar con un ¿cómo has podido? A 10 pasos del cobertizo me paré y dije bajito. Se sacudió como si le hubieran dado en el hombro. Se giró, la cara la tenía gris, los labios secos, y bajo los ojos lo que yo le había visto a mi madre antes de irse. No lágrimas, solo agotamiento. Tía Ana no se levantó, no corrió. Simplemente estaba sentado y miraba cómo me acercaba. Me senté en el banco. María Castellanos callamos. Yo miraba no a él, sino a su bolsa junto a sus pies, esa misma de lona. Sabía que era todo lo que tenía. Los calcetines remendados, una camisa de repuesto, el libro de familia, el cuaderno de cuadros del que había arrancado la hoja para mí. Miguel, la tía Valentina no existe, calló. No, dijo al fin. ¿Para qué lo escribiste? Para que no me buscara. La voz la tenía pareja, no caprichosa. Pareja, como la de un adulto que ha tomado una decisión. No habría encontrado el autobús.
Solo los viernes. Me hubiera ido a pie por el camino, alguien me habría llevado, habría llegado al distrito. Y desde allí ya, hizo un gesto con la mano sin terminar. ¿Y desde allí ya a dónde? A algún sitio. Miraba cómo le temblaba la palma en la rodilla, una mano. La otra la apretaba fuerte con los dedos sobre la bolsa. Miguel, escúchame. Solo escúchame primero, sin responder asintió. Ayer estuve en el ayuntamiento con el alcalde Sebastián. Me dijo que mientras no haya papeles eres nadie, y que yo por ley tengo que dar parte. Y que si llaman al distrito, te llevan al orfanato mientras se resuelve. Y resolverse puede tardar 6 meses, un año. Me dio un mes, puede que mes y medio. Miguel no se movió. Ayer quería decirte esto en la cena y no lo dije. Me volví al fogón, corrí la portezuela. Pensé que por la mañana te lo diría a los ojos. Hice una pausa. Hace 20 años que hago eso, Miguel. Mañana, y ahora no pienso callarme. Levantó la cabeza. Los ojos los tenía secos. Tía Ana, por eso mismo me fui, por ese mes. Para que usted no tuviera que ir, gestionar, perder el tiempo. ¿Y qué iba a perder? Pues tiempo, fuerzas. Y el novio ese que te metió la Teodora. Yo estaba sentado en el porche, lo oí todo. Sé que lo oíste. Me fui para que no tuviera que chacarme. Que de todas formas soy ajeno. No eres ajeno, tragó saliva. En los papeles, sí, los papeles son solo papeles. Me volví hacia él por primera vez desde que me había sentado. Le cogí la barbilla. Le giré la cara hacia mí. Escúchame, un momento, escúchame. Al distrito no voy a llevarte. Voy a ir a hacerte los papeles, ¿entiendes? Y si no me los dan, vuelvo a ir y otra vez hasta que me los den. Y si no dan de ningún modo, la miré, callé. Y dije bajito, como llegaste a mí, ya eres mío. Tarde ya para irse, le bailó la cara, como ayer junto al colmado cuando Germán dijo lo de la madre. Pero no lloró. Vi cómo apretaba los dientes y aguantaba. Una vez ya perdía mi propia sangre, dije más callado. Por mi terquedad, por mi orgullo. 20 años viví sin mi hermana. No quiero más, bajó la cabeza. Yo pensaba que estaba usted enfadada con mamá. Me habría enfadado, claro. Pero tú eras pequeño. Cuando ella se fue todavía no habías nacido, cayó. Los hombros se les bajaron de otra forma. No culpable, sino cansado. Tía Ana, ¿qué? ¿Y si no me acostumbro? Pues al campo, a la finca. Soy de ciudad. ¿Acostumbras o no acostumbras? Eso lo miramos después los dos. Primero hace falta que estés cerca, lo demás vendrá. Se quedó sentado un rato más, luego despacio, con las dos manos, arrimó hacia él la bolsa de lona y se la puso en el regazo. Vámonos, dijo. Vamos, salimos del cobertizo. El camino estaba vacío, solo en algún lugar lejos detrás del campo zumbaba un camión solitario, iba hacia el distrito, no hacia nosotros, pensé, en ese camión se habría ido. Si hubiera llegado 10 minutos más tarde, y por un segundo se me doblaron las piernas, me paré, como si sacudiera una piedrecita de la sandalia. Tía Ana, nada, vamos. Caminamos por el arcén, por el cascajo, de vuelta al sendero. En el sendero nos alcanzó no Paco, sino un conductor desconocido en un camión de la cooperativa del pueblo de al lado, asomó la cabeza. ¿A dónde van, señora? A Nuevo Pradero, hasta la entrada del pueblo. Suban a la caja. Subí a Miguel pasándole por el borde, subí yo. Nos sentamos en la rueda de repuesto de espaldas a la cabina, el viento daba de frente, y por ese viento no hacía falta hablar, Miguel sostenía la bolsa en las rodillas. Una vez me miró, yo a él. Le guiñé el ojo. En la entrada del pueblo saltamos. Golpeé la cabina, gracias. El conductor saludó por la ventana y se fue. Por el pueblo pasamos caminando. Yo lo oía de rabo de ojo, junto al pozo donde Daria y que sin haber sacado el agua se había irguido con el yugo. Y junto al colmado, donde Tony hizo como que no estaba. Y junto a la cancela de Teodora, donde la misma Teodora con su delantal de cuadros estaba plantada, como si nos esperara justo a nosotros. Nuria, me llamó. Vaya, ¿lo encontraste? Me paré. Miguel se paró a mi lado, un paso atrás, como tenía por costumbre. Lo encontré, Teodora, gracias a Dios, gracias a Dios. Yo pensaba, criatura, ¿a dónde vas solo? ¿Y tú a dónde habías ido? ¿A la carretera? ¿Y él solo fue o cómo? La miré a Teodora, los ojos como siempre, brillantes, veloces, dispuestos a tragarse cualquier noticia y llevarla al siguiente patio. Solo fue Teodora. Solo y volvió conmigo, y cogí a Miguel del hombro para que lo viera. Teodora apretó los labios. Que Dios os ayude, dijo seca. Que ayude, dije. Ya ayuda, y seguimos caminando. En casa todo estaba como lo dejé. La nota bajo la taza. El hervidor en el fogón, el pañuelo en el clavo. Me quité la chaqueta. El delantal seguía puesto. Se me había olvidado quitármelo todavía en la cancela. Miguel puso la bolsa junto al banco, y se quedó de pie en medio de la cocina. Quítate la chaqueta. Siéntate. Se quitó, se sentó. Me acerqué, cogí la nota de la mesa,
la desenvolví, la miré una vez más, la doblé en 4 y la guardé detrás del retablo, donde 20 años habían estado las cartas de Elena que yo no había abierto, y la notificación de defunción de mi padre, y la última carta de la vecina. Puse pan en la mesa, corté una rebanada gruesa, le serví té del hervidor. Ya estaba frío pero no lo calenté, puse la taza delante de él. Come, tía Ana, no tengo hambre. No te pregunto. Come, como si fuera tuyo. Cogió el pan, me miró rápido con el rabillo del ojo, le pegó un bocado. No pequeñito normal o una persona. Por la noche, cuando Miguel ya dormitaba junto a la ventana sobre el libro de texto, el suyo viejo de ciudad que no sé para qué había traído, subí al retablo. Hacía tiempo que no hurgaba allí. Había un atillo mío, una carpeta de tela atada con cinta, toda manchada de tiempo y humo de chimenea. Puse sobre la mesa, desaté, el libro de familia del padre, el certificado del hospital de mi madre, la última notificación, mis propios papeles, el carné, el certificado de la finca del año pasado, otras menudencias, las cartas de Elena, un paquete pequeño, 15 en 20 años. Atadas con hilo sin abrir todas salvo la primera y la última. Y la carta de la vecina, y el libro de familia de Miguel lo había tenido ya en las manos una vez, en el ayuntamiento lo saqué de nuevo, arrugado, el borde roto, el sello desvaído. Maternidad de ciudad. El 15 de junio. Nombre de la madre Elisabetta Petrovna. Nombre del padre Andrés Nikolaevich. Me puse a repasar todo lo que había en el latillo. Tenía que entender qué servirías para el distrito y qué no. El libro de familia estaba. El certificado de defunción de la madre no lo tenía. Tenía la carta de la vecina y en ella ponía, Elena se fue de este mundo de repente. Eso no es un documento, es un papel. El certificado de defunción del padre, del niño de hace 3 años tampoco lo tenía Bojat. Solo las palabras el padre murió en un accidente, lo más importante, no tenía el certificado de la ciudad SAT de que Miguel no tenía familiares. Sin ese certificado en el distrito nadie me iba a decir, sí, Ana Petrovna, tómelo, es suyo. Sin ese certificado me dirían, espere la consulta a la ciudad, espere la respuesta, espere la resolución, y esperar no podía. Sebastián me había dado un mes. Me quedé sentada sobre el latillo desatado. Miguel levantó la cabeza del libro, alzó los ojos. Tía Ana, ¿qué es eso? Nuestros papeles. Se levantó, se acercó a la mesa, miró, vio su libro de familia arriba. Luego vio el hilo con que estaban atadas las cartas de su madre. ¿Qué es esto? Repitió bajito, ya de otra cosa, cartas de tu mamá. Me escribía los primeros años, ¿usted no las abrió? La primera la abrí, la última la abrí, las demás no. ¿Por qué? Podría haber mentido. Podría haber dicho, sin tiempo se me olvidaba, no era el momento. Una mujer del campo siempre encuentra una excusa. Tenía miedo Miguel. Las leería y habría que responder. Y entonces no podía responder. Por dentro tenía todo tan cerrado que perdí la llave. Pensaba, déjalas ahí, ya me ocuparé. Ya ves cómo me ocupé, 20 años. Bajó los ojos al hilo con que el paquete estaba atado. ¿Y ahora? Ahora podemos mirarlas. Quiero. Las cartas estaban sobre la mesa en fajo, atadas con hilo gris. Las había sacado del retablo, la noche anterior, y las había puesto encima del mantel para no arrepentirse a la mañana. El libro de familia de Miguel estaba al lado, y la carta de la vecina. Miguel entró del zaguán con la camisa del abuelo. La camisa no se la había quitado desde la tarde anterior, ni siquiera había dormido sin ella. Oía cómo se revolvía en el banco, altazó, el pelo revuelto de un lado. Buenos días, tía Ana. Buenos. Lávate y siéntate. Se lavó bajo el aguamanil, se pasó la palma mojada por la nuca aplanándose el pelo, se sentó enfrente, y solo entonces vio el fajo. ¿Son ellas? Todas las que llegaron, 15 en 20 años, no alargó la mano. Estaba sentado y miraba. Le serví té, le puse la taza delante, corté pan. El té no lo tocó. Tía Ana, ¿de verdad no las abrió? La primera la abrí, la última la abrí, las demás no. ¿Por qué? Podría haber mentido, podría haber dicho sin tiempo. Olvidaba, no era el momento. Una mujer de campo siempre encuentra una excusa. Tenía miedo Miguel. Las leería y habría que responder. Y entonces no podía responder. Por dentro tenía todo tan cerrado que perdí la llave. Pensaba, déjalas. Ya me ocuparé. Ya ves cómo me ocupé, 20 años. Bajó los ojos al hilo con que el paquete estaba atado. ¿Y ahora? Ahora vamos a mirarlas. Quiero desaté el hilo, el nudo Amstawen. Todavía guardaba el olor a humo de chimenea del latillo detrás del retablo. Las cartas cayeron en abanico, grises, azuladas, en los mismos sobres baratos del estanco de a 3 céntimos. Cogí el de arriba, el más antiguo. El matasellos del sello casi borrado, pero el año todavía se leía. El primer año después de marcharse, rasgué el borde, saqué la hoja fina, la desplegué,
La estuve mirando mucho rato en la primera palabra, y luego me forcé a leer en voz alta, despacio. Hermanita, no sé si esta carta te llegará y no sé si la leerás, en tu lugar la habría roto sin mirar. Pero yo la escribo de todas formas porque si no, no puedo. Aquí, en la ciudad que todavía me es ajena, me tumbo de noche y oigo los tranvías. En el pueblo a esas horas solo ladran los perros. ¿Te acuerdas? En casa de los Polanco siempre el primero ladraba el Toby. Ana, sé lo que hice, lo sé cada día. No escribo que lo amaba más que a ti. No lo amaba, simplemente era tonta y asustada. Y nunca había tenido nada mío, y de repente resultó que sí. Me aferré como quien se ahoga sin pensar en que era tuyo. Ahora me siento con esto como con un hierro caliente en las manos. No lo suelto, no lo tiro. No te pido perdón. No se puede perdonar algo así de golpe. Lo entiendo, solo quiero que sepas. No me he olvidado. Me acuerdo de ti. Me acuerdo de cómo me trenzabas el pelo y refunfuñabas que el peine se atascaba. Me acuerdo de cómo me llevabas al colegio de la mano. Entonces pensaba que tenía una hermana mayor en este mundo y que no necesitaba nada más. Hermanita, si alguna vez puedes, escríbeme aunque sea una palabra. No que me perdones, no, solo una palabra, que estás viva, no te pido más, Lisa. Terminé de leer, y puse la hoja boca abajo sobre la mesa, como se pone una carta que no quiere seguir viendo. Miguel calló mucho rato, luego pasó el dedo por el borde de la hoja sin darle la vuelta, solo pasándolo. Tía Ana, ¿de verdad escribía así? Así escribía. ¿Y usted no le contestó? No contesté, no dijo nada más. Eso me lo agradecí más que todos sus silencios juntos, entendía. A veces una persona viva no puede hacer la cosa más sencilla, y no es porque sea mala. Solo tragó saliva y dijo, ¿y la siguiente? Y cogí la siguiente, y una más, y otra. Las cartas eran distintas. En unas cortas, 2 páginas, sobre cómo se había instalado, cómo iba a la fábrica, cómo le dolía la espalda de estar de pie junto al torno. En otras más largas, sobre sueños, sobre cómo soñaba con nuestra madre, y que en esos sueños siempre se giraba de espaldas. En una sobre cómo había nacido Miguel, y que le puso de nombre el de nuestro padre, Miquel, y que lloró toda la noche después de la maternidad, porque no había nadie a quien decírselo al padre. El padre para entonces llevaba ya 4 años sin estar. Leí en voz alta todo sin saltarme nada. La voz se me apagó en la tercera carta, pero no paré. Miguel estaba sentado enfrente y me miraba. La carta que a los dos nos rompió era la penúltima. Por el matasellos, de 2 años y pico atrás. El papel era diferente, no azulado sino simple, de cuaderno en líneas, arrancado de un cuaderno. Y la letra ya fallaba, unas veces más grande, otras más pequeña, como si la mano se cansara. Empecé a leer y noté que ya no podía mantener la voz pareja. Ana, no sé cómo escribir esto para que no pienses que vuelvo a pedir. No pido, ya no pido nada. Simplemente en los últimos tiempos me ronda un pensamiento, y me acuesto y me levanto con él. Si me pasa algo, y a todos nos pasa, ya lo sabes, Miguel en la tierra no tiene a nadie. Andrés lleva ya 3 años. Su suegra no le dejaba entrar en casa ni estando él vivo, ahora menos. Mis amigas del trabajo son amigas de una hora, no de una vida. Pienso en ti cada día, y me aterra ese pensamiento porque no tengo derecho a él. Te dejé sola en el pueblo con mamá enferma, te quité lo que no se puede quitar, y ahora me siento aquí con mi niño, y pienso, si pasa algo, no tengo a quien encomendárselo más que a ti. No escribo cógelo, no escribo prométeme. No escribo ni siquiera ven. Simplemente me siento aquí y le miro dormir y pienso en ti, y con eso me quedo un poco más tranquila, como si tú existieras en el mundo no solo para mí, sino también para él, hermanita. Perdóname aunque sea después de irme, si en vida no sale. Lisa. Puse la hoja sobre la mesa, muy despacio, como si tuviera miedo de que se deshiciera. En la casa se oía cómo al otro lado de la pared balaba la cabra de los escribano, y cómo el reloj de pared daba tics. Nada más. Miguel estaba sentado con los ojos bajos sobre sus manos en las rodillas. Le miraba la coronilla, luego levantó la cabeza. Tía Ana, ¿de verdad pensaba así? ¿De verdad pensaba que usted me cogería? Se ve que sí. Se quedó callado, y luego hizo la pregunta, esa por la que quizás se escribe esas cartas y no se escriben las respuestas, y usted entonces, ¿lo habría hecho? Entonces podría haber mentido. Ese era quizás el único momento en la vida en que mentir habría sido lo correcto. Decirle claro, Miguel, por ti habría ido al fin del mundo, decirlo como él necesitaba oírlo. Él se habría tranquilizado, asentido. Habría terminado el pan y nos habríamos ido al distrito. Entonces no sé, Miguel. Entonces tenía una piedra por dentro. A lo mejor no habría ido enseguida. No te voy a mentir. Eso era entonces, pero ahora ya sé. ¿Qué sabe? Que eres mi chico. Tragó saliva, la nuez en su cuello delgado subió y bajó.
Los ojos no se le llenaron, pero la boca se le torció, y se la tapó rápido con la palma. Claro. Y nada más ese claro era en vez de todo lo que tenía por dentro ahora. Recogí las cartas, las apiñé de vuelta, encima puse la última, até con el hilo. Mañana a las 5 levantada, dije. Vamos al distrito. Yo también, tú también. Solo no voy, asintió sin preguntas. El autobús salía a las 6:30 desde la plaza del colmado. El liaz viejo con la pintura verde desgastada hasta el gris por las esquinas. Salía 2 veces por semana, los lunes y los jueves. Hoy era jueves, salimos de casa todavía de noche. Até el pañuelo fuerte. Miguel se puso su chaqueta de ciudad. La camisa del abuelo no se la di, la guardé para el camino. La camisa del abuelo no es para los pasillos del distrito, la camisa del abuelo es para casa. La bolsa la dejó bajo el banco, cogí la mía. En ella 2 certificados de la finca, el libro de familia de Miguel, la carta de la vecina, y aparte doblada en 4 la hoja en la que desde la tarde había sacado a lápiz todo lo que tenía, nombres, fechas, dirección de Elena, apellido de su vecina, para no enredarse en el despacho. En la plaza ya estaban 2 personas, una mujer con una cesta cubierta con un paño, y un hombre con gorra. Nadie hablaba. Así de temprano. Llegó el autobús, echó gasoil. El conductor abrió la puerta, subimos. Elegí sitio junto a la ventana. Senté a Miguel contra el cristal, el muchacho miraba, callaba. Una vez, cuando pasamos el cruce hacia la finca de más lejos, preguntó, «Tía Ana, ¿y si dicen que no? Entonces volvemos el martes, y si vuelven a decir que no, el viernes que viene». Calló, luego en voz baja, «¿Y si de ningún modo?» Me volví hacia él. «Ayer te pregunté, ¿y si de ningún modo no dan?» Te dije que algo idearíamos, hoy te digo lo mismo, no sé qué contestarán en el distrito. Nunca he estado allí por un asunto así, pero sé una cosa, si dicen que no, con ese no yo no me conformo. Así que cuéntalo. Asintió, se apoyó con la sien en el cristal frío, y hasta el distrito no dijo ni una palabra más. El distrito empezaba por la plaza de la estación, no la nuestra, no la del pueblo, sino ya la del distrito, con asfalto, con grietas en él, con el expendedor de agua de cebada junto a la cantina, y con la cola del pan que a las 7 de la mañana ya estaba formada. Pasamos de largo de la cola. Yo sabía dónde ir. Hacía unos años habían llevado a la finca a una comisión del distrito, y yo había ido entonces a sellar mis propios papeles. Entonces me habían llevado de la mano. El despacho estaba en la casa de ladrillo de 2 plantas en la calle con la acera rota. En la puerta había una placa medio desvaída. No me paré a descifrarla. Encontré el despacho que necesitaba por la lista junto a la entrada. Llevé el dedo por los apellidos. En el pasillo olía a encáustico y a tabaco. En el largo banco de madera a lo largo de la pared ya estaban sentadas 4 personas. 2 mujeres con niños, un hombre con chaqueta de lona y una anciana de negro, tan mayor que ni siquiera levantó los ojos hacia nosotros. Nos sentamos al final. Tía Ana, ¿qué yo aquí con usted o usted sola? Pensé, primero conmigo, ya veremos. Conmigo. Bien, el reloj sobre la puerta marcaba -4, el despacho lo abrieron a las 8 en punto, salió una mujer, sin mirar a nadie, con la cara gris pasó a la ventana al final del pasillo, y se quedó allí de pie de espaldas a todos. Nadie fue a preguntarle, la cola avanzó despacio, de uno en uno. Cada uno estaba en el despacho mucho rato, de 15 a 20 minutos. Cuando nos llegó el turno, era ya las 10:30. Me levanté, le puse la mano en el hombro a Miguel. Vamos. El despacho era estrecho. Mesa junto a la ventana, armario con carpetas a lo largo de la pared, retrato en la pared. Ni siquiera me fijé de quién. Detrás de la mesa estaba sentada una mujer de unos 40 con chaqueta gris encima de una blusa. El pelo recogido, gafas en cadena. Delante una carpeta abierta y un vaso con porta-vasos. En el vaso un té frío. Siéntense, me senté. Miguel se quedó de pie junto a la puerta. Me volví a sentir. Y tú también, siéntate. Pasó y se sentó en la segunda silla junto a la pared. Les escucho. Empecé a hablar como me había ensayado en el autobús. Sin quejas, sin llorar, en orden soy Ana Soria, ordeñadora del colectivo La Esperanza, pueblo de Nuevo Pradero. Tenía una hermana Elisabetta, vivía en la ciudad, falleció en mayo. Su hijo Miguel, 13 años, llegó a mi casa. El muchacho no tiene más familiares. Quiero tramitar la tutela. La mujer escuchó sin interrumpir, luego asintió a los papeles. Los documentos, fue todo lo que había. El libro de familia, los certificados de la finca, la carta de la vecina, mi carné, mi hoja con nombres y dirección. Ella los repasó. El libro de familia lo miró aparte, lo acercó a la lámpara, le pasó la uña por el borde. ¿Es todo? Todo. ¿El certificado de defunción de la madre del menor? No lo tengo. ¿El certificado de defunción del padre? No.
La vecina escribe que hace 3 años en un accidente. La carta de la vecina no es un documento. ¿Lo entiende? Lo entiendo. ¿El certificado de composición familiar del último domicilio del menor? No, ella dobló con cuidado todo lo que yo había traído de vuelta en pila. Ana Petrovna. Le explico cómo están las cosas. Hoy usted tiene el libro de familia, o sea, el hecho de que el chico es efectivamente hijo de su hermana difunta. Eso está bien. Pero, la tutela no se da por el parentesco, sino por la ausencia de otros tutores. Para que yo registre al menor a su cargo, tengo que tener en las manos un papel en el que ponga: no hay madre, no hay padre, no hay otras personas con derecho. Ninguno de esos papeles tiene usted. Sin ellos no puedo hacer nada. No porque no quiera, sino porque no tengo derecho. Callé. Las consultas las hago yo misma. Hoy mismo a la ciudad, al registro civil por el domicilio de la hermana, a la policía, al departamento de vivienda. Son semanas, puede que un mes, puede que más, según quien responda. La escuchaba y contaba. Un mes, eso ya es la mitad del plazo que había dado Sebastián, y Sebastián había dicho puede que mes y medio, salía que más o menos llegaba a los plazos. Mientras ella levantó los ojos hacia mí. Los ojos eran buenos. Mientras el muchacho está en su casa, de hecho. Jurídicamente es un menor de edad temporalmente en casa de la tía. Si en ese periodo llega una inspección, no por su asunto sino por otro, y el niño resulta estar sin documentos formalizados, tendré las manos atadas. ¿Entiende a dónde voy? Entiendo. Haré lo posible para que no lleguen, pero no le prometo nada. Ahora mismo hay una revisión en curso por todos los distritos. ¿Quién vive dónde? Eso no lo he inventado yo. Cayó, acercó hacia sí una hoja limpia, mojó la pluma. Anote lo que hace falta de su parte. Un certificado de la finca de que trabaja y tiene buenas referencias. Un certificado del ayuntamiento de las condiciones de vivienda, acta de inspección. La confirmación de que está sana y no tiene antecedentes. Y lo más importante, cualquier papel de la ciudad, el que sea, que confirme que la madre del menor ha fallecido. Si tiene algún conocido allá que pueda ir y pedir el certificado a petición suya, eso acortaría el asunto 2 semanas. Apuntaba al margen de mi hoja, el lápiz estaba desafilado, escribía torcido. Apuntó, apunté. Ahora lo principal. Se quitó las gafas. Tengo para este osemorosa del 6 de julio, hasta el 6 de julio o tengo en la mesa la resolución de su tutela. O estoy obligada a mandar al muchacho a un centro provisional, hasta que se aclare la situación. No es voluntad mía, Ana Petrovna, es la instrucción. Con mucho gusto le daría 6 meses, pero no los tengo. El 6 de julio. Me repetí ese número en silencio despacio, sílaba a sílaba, para grabármelo seguro. El 6 de julio. Hoy es el 6 de junio. Un mes. Llego. Quiero mucho que llegue. En el pasillo no me senté enseguida en el banco, me quedé de pie junto a la ventana. Esa misma en que antes había estado la mujer de la cara gris. Ahora entendía para qué se había quedado allí. Miguel salió detrás en silencio, se sentó en el banco en el borde. No tenía bolsa, la habíamos dejado en casa. Y no sabía qué hacer con las manos. Las puso entre las rodillas, me acerqué, me senté a su lado. Tía Ana, ¿qué? ¿Es el orfanato si no llega? La miré, y entendí. Ahí está el momento en que los adultos mienten a los niños. Dicen no tengas miedo. Yo lo arreglo todo. No es nada, no pienses. Los niños lo oyen y entienden que el adulto tiene miedo él mismo. No lo hice. Es un sitio provisional, Miguel. No para siempre. Pero hasta el 6 de julio tengo que reunir los papeles para que no te vaya a ningún sitio provisional. Lo conseguiré. Y si no, entonces igual te saco de allí. Lo saco de todas formas, será más largo y peor, a los dos nos costará, pero te saco. Así que cuéntalo, pase lo que pase. Estaba muy erguido, ya conocía esa erguida suya, aparecía cuando por dentro daba miedo. A otros chicos en esos momentos se les caen los hombros, a mi niño al contrario se le enderezan. Bien, dijo y nada más. Le miré el perfil, el cuello delgado, el saliente de la mejilla que era de su madre, la oreja que sobresalía a lo muchacho, y pensé, ahora va a volver a cerrarse, callará y no hará preguntas, y eso será más aterrador que si llorara, gritara, golpeara la pared con los puños. Lo más aterrador no es que se lo lleven, es que si vuelve a dejar de creerme, eso ya no lo aguanto. Puse la mano encima de las suyas, no las retiró, de vuelta íbamos en el mismo lías, con más calor, más gente. El jueves el distrito soltaba hacia sus pueblos a la gente de los colectivos. Nos sentamos junto a la ventana otra vez, yo en el pasillo, Miguel en el cristal. Miraba afuera, yo mi hoja la releía, puede que por 7ª vez, y cada vez contaba lo que ya tenía y lo que faltaba, el certificado de la finca. Se lo doy a Sebastián, él lo firmará. Con él tengo buena relación,
el ayuntamiento lo mismo, el acta de inspección de la vivienda. Vendrá el secretario o el propio Sebastián, mirarán a la casa, el patio, escribirán que las condiciones son satisfactorias. Todo eso es real en una semana, pero la ciudad, el certificado de la ciudad por Elena, ese era lo principal. Sin él, todo lo demás era peso muerto, en la ciudad no tenía a nadie, en 20 años no había estado allí ni una vez. En la carta de la vecina había casa y calle, pero no la sección del registro civil, ir yo al distrito no podía. Eso era ya no un día sino varios, y tenía la finca. Tenía a Miguel, repasé en la cabeza a todo el que conocía en la ciudad. Una segunda prima, ya hace tiempo se la llevó el señor. La amiga del técnico Valentina Guzmán, de la que Miguel había escrito, tía Valentina, se había aferrado a un nombre medio olvidado. Hacía años que se había marchado a las antípodas, y Elena hacía tiempo que no la nombraba. Pensar en ella de nada servía. La vecina de Elena que me había escrito, anciana, apenas podía ella misma, pedirle que llegara hasta el registro civil no podía, y entonces de repente recordé algo. Metí la mano dentro del delantal, donde por la mañana, al salir de casa, había metido ese fajo de cartas de Elena atado con mi hilo. Me lo había llevado sin saber por qué, quizás para tener junto a mí en el distrito algo de Elena. Desaté el hilo ahí mismo en el autobús, en las rodillas. Miguel se echó una mirada pero no preguntó. Necesitaba una carta, no la primera ni la última. Aquella que estaba en algún punto del medio, donde Elena escribía sobre el trabajo, sobre la fábrica. Recordaba que en una de ellas había la dirección de la fábrica y el nombre de la encargada a la que Elena había sido asignada. Elena la nombraba de un modo especial, no a la urbana. Sin Eva Custodio, es para mí como una hermana mayor aquí. Sin ella me habría perdido. Entonces, leyendo por la mañana, en ese fragmento me había detenido, y seguido, sin parar. Y ahora lo recordaba. Repasé las hojas, una a una, aquí la tienen. Me pusieron con Sin Eva Custodio. Ella es la encargada de nuestro turno, es de Extremadura sencilla, 20 años en fábrica. Me llama Elisabetta como mamá me llamaba. Si no fuera por ella me habría perdido aquí. Su marido es chofer, y el hijo ya mayor. Vive en la misma calle que yo, en el número 17, piso 4, igual que mi fecha de cumpleaños, el 17 de abril. Qué casualidad, ¿no? A veces paso a pedirle sal de vecina. Número 17, piso 4. La misma calle, sostenía la hoja y miraba esas letras y no me lo creía. Las había leído por la mañana y no me había detenido. Había pasado de largo. Era una persona viva en la ciudad que conocía a Elena y con la que se podía. Cita. Mucha suerte acompañaba, escribirse o llamar por el teléfono del colectivo, o pedir a alguien que pasara, si esa Sin Eva Custodio seguía viva. Si seguía allí. Si se acordaba, doblé la hoja aparte de las demás y la metí de vuelta al delantal, más cerca del cuerpo, para no perderla. Miguel me miraba, la cara concentrada. Miguel, tengo para ti un nombre. ¿Cuál? Sin Eva Custodio. Acuérdate, por si lo olvido yo, se volvió hacia mí. Por primera vez en una hora se volvió. ¿Quién es esa? Es puede que la persona que nos va a ayudar, o puede que no. Pero de momento no tenemos a nadie más. Me miraba muy atento y de repente, apenas, con una volcomisura de la boca, por primera vez en todo el día. Acordado, repítelo. Sin Eva Custodio. Bien me volví a la ventana. El campo corría al lado, ya verde, húmedo por la lluvia de ayer, en franjas de niebla junto al bosque de más lejos. Miraba ese campo y contaba para mis acentros, el 6 de julio, un mes. 30 días, de ellos 8 con autobús. 6 días hábiles a la semana en la finca. 2 autobuses a la semana. No, al distrito, a la ciudad no llego yo sola. Hay que pedir ayuda, hay que pensar a quién. María Castellanos, a Nuevo Pradero volvimos de noche. En el pueblo ya ardían las ventanas. Amarillo alguna, blanco eléctrico donde la gente de más medios, junto a nuestra cancela nadie nos hacía guardia. Teodora al parecer por el día había gastado la lengua y por hoy había parado, abrí la cancela. Miguel entró primero, luego yo, en el zaguán se quitó la chaqueta, yo me quité el pañuelo, lo colgué en el clavo, donde siempre, entré a la cocina, encendí la lámpara, la corriente no la encendí esa tarde, no quería el blanco. En el amarillo se pensaba mejor. Puse junto a las cartas, esa hoja suelta con Sin Eva Custodio, y otra hoja limpia, en la que desde la mañana y hasta el autobús no había conseguido escribir nada. Miguel, siéntate aquí más cerca, se sentó enfrente, puso los codos en la mesa, los ojos de nuevo atentos. Escúchame, mañana por la mañana temprano voy a ver a Sebastián con 2 papeles, el certificado y la petición del acta. Luego el lunes voy a la finca, y le digo a María, que necesito mandar a alguien a la ciudad. De la finca llevan análisis de leche al distrito,
y del distrito a veces van coches a la ciudad. Pediré, eso es lo primero. Al mismo tiempo escribo una carta a la ciudad a esa dirección que tenemos de la vecina, eso lo segundo, y además escribo aparte al internado de la fábrica a nombre de Sineva Custodio. A lo mejor llega, eso lo tercero. Todo eso lo hacemos juntos tú y yo. Eres letrado de ciudad, tú escribirás los sobres y yo dictaré y firmaré. ¿De acuerdo? Me miraba muy serio, de acuerdo, le pasé la hoja limpia y le alargué el lápiz. Escribe arriba Sineva Custodio con letras grandes, cogió el lápiz, sacó cuidadosamente, a lo escolar, Sineva Custodio, y debajo número 17, piso 4, escribió las que yo dije, lo que dicte ahora. Listo, listo, abrí la boca para empezar a dictar, y en ese momento en el porche crujió una tabla. Un paso pesado, inseguro, masculino, uno, luego otro, luego un golpe suave, cuidadoso en la puerta del zaguán, no era el golpe de Sebastián. Sebastián golpeaba corto y fuerte, a lo dueño. Este era más suave, como si la persona no estuviera segura de haber llamado al portal correcto. Miguel y yo miramos la puerta al mismo tiempo. Me aparté el lápiz despacio, me levanté. Quédate aquí, le dije a Miguel bajito. Yo abro. Fui a la puerta y mientras hacía 3 pasos por la cocina, por el umbral al zaguán, otros 2 por el zaguán, me pasaron por la cabeza de golpe. El 6 de julio, la mujer del distrito, la hoja vacía en la mesa, Sineva Custodio. Los ojos de Miguel en el autobús, y solo pensé una cosa, no hoy, que no sea hoy, al menos hasta la mañana, y abrí la puerta y en el umbral estaba Sebastián. En la oscuridad del zaguán parecía más pequeño que en su despacho. La gorra en la mano, los hombros encorvados. A los pies no una carpeta sino una bolsa cubierta con un paño. Había venido como vecino, no como alcalde. No es tarde, Ana Petrovna, no es tarde, pasa. Se quitó la gorra en el zaguán, se limpió las botas en el felpudo. Pasó a la cocina, se sentó no a la mesa sino en el banco junto al fogón, como si no quisiera molestar lo que yo tenía extendido en la mesa. Miguel se halla. Sebastián le hizo un gesto con la mano. Siéntate, siéntate. No es por lo que estás temblando, no respondí. Estaba de pie en medio de la cocina con un trapo en la mano, sin recordar cuándo lo había cogido. Sebastián echó un vistazo a la mesa, al fajo de cartas de Elena, a la hoja vacía, al lápiz en la mano de Miguel, echó un vistazo breve y apartó los ojos como si se hubiera asomado a un huerto ajeno. Te traigo esto, sacó de la bolsa un papel doblado en 4 y lo puso en el borde de la mesa, en la misma orilla. Es de la finca. María lo trajo esta tarde, pedía que te lo diera para que no perdieras el tiempo. El certificado, lo firmé y le puse el sello, cogí la hoja, la desdoble. Papel de líneas, con el sello del colectivo. Arriba La Esperanza, Nuevo Pradero. Abajo un texto corto con la letra redonda de María. Trabajó 21 años, disciplinada, buenas referencias, y la firma de Sebastián y el sello azul. Gracias, escucha más. El lunes vengo yo mismo con María, miraremos la casa, el patio, redactaremos el acta, que el alojamiento es satisfactorio. Eso también lo escribo yo. Eso es lo segundo. Y lo tercero, Ana, yo mismo dártelo no puedo. Lo tercero es la ciudad. Me senté enfrente en la silla directamente con el papel en las manos. Miguel estaba en silencio, el lápiz dejado. Ya sé. Lo sabes, pero no todo. Sebastián se inclinó un poco hacia mí. Hoy fui al distrito, no por tu asunto, por otro, y de paso hablé con Vasiliev del departamento sin nombrarte, así nomás. Le pregunté cómo estaba la revisión en los distritos rurales, y me dijo esto, empezaron hace una semana. Hasta nosotros puede llegar en 2 semanas, puede que en 3, puede que no en un mes y caoye. ¿Entiendes qué significa? Entiendo. Y yo retengo lo que puedo. Pero yo también tengo, Ana, obligaciones de la administración. 2 semanas no te las saco. Le miraba y pensaba, cuántos años le conocía, cuántas veces había discutido en la junta. Gracias por haberme avisado. No me las des. Se levantó. Tú muévete principalmente con la ciudad. Si tienes a alguien allá, presionale. Sin el papel de la ciudad, Ana, por mucho que te matas, aquí no puedes hacer nada. En el umbral se volvió. Y el teléfono nuestro de la junta úsalo. Todo lo que necesites, úsalo. A Vera Ivanovna le digo yo que te deje pasar sin cola. La puerta tras él dio un golpe, pasos en el porche, chirrido de la axela. Y silencio. Puse el certificado en la mesa, lo presioné con la taza para que el corriente no lo llevara. Miguel me miraba sin preguntar, pero de tal modo que yo tenía que decir. El plazo es más corto. Mise asintió y cogió el lápiz. Pues a escribir. No hay tiempo que perder. Escribimos hasta medianoche, en un sobre la dirección de la vecina, esa que me había escrito de Elena. En el segundo, la dirección del trabajo de Elena sin nombre, simplemente al departamento de personal de la fábrica.
En el tercero lo principal. Calle, número 17, piso 4. Asineva Custodio, el apellido no lo sabía. Elena en la carta no lo había nombrado. Escribía por el nombre y el patronímico, como de los suyos, escribía a lápiz en el sobre Asineva Custodio, encargada la y entendía que flojo, que aún sobre así, el cartero puede escupir, y dejarlo en la oficina hasta que se aclare, pero no tenía más. Miguel imprimía letras de imprenta, cuidadosamente, con la punta de la lengua asomada de la concentración. Hacía tiempo que no escribía nada en serio. Todo el verano desde el colegio, le había quedado en el cuaderno sin usar. Me volví a mojen como para cerrar la portezuela. Listo, tía Ana. Mira, leí los 2 sobres, corregí una dirección. Miguel había escrito ciudad con minúscula. Se puso colorado, y lo borró cuidadosamente con la goma, lo escribió de nuevo, el tercer sobre lo cogí aparte, lo puse delante de mí, y empecé a dictar yo misma el texto de la carta. Escribe, Miguel. Estimada Sineva Custodio, escribió, le escribe la hermana de Elisabetta Petrovna, Ana Petrov, Sorias. Mi hermana Elisabetta Lisa, falleció en mayo, no tengo ni un solo papel sobre esto. Le ruego que si recuerda a Lisa y si tiene posibilidad me ayude. Necesito el certificado de su defunción para la tutela de su hijo Miguel. El hijo vive conmigo, tenemos un plazo. Fuera de usted no tengo a nadie en la ciudad. Miguel escribía sin mirarme. Solo veía su coronilla. Los rizos oscuros que habían crecido en un mes, y cómo le se movía la mandíbula inferior cuando imprimía las letras. Continúa Miguel. Si puede, escríbame o llame al teléfono de nuestro colectivo en Nuevo Pradero, consulta 01. El número me lo sabía de memoria. ¿Cuántas veces lo había pedido entonces, cuando mamá estaba enferma y yo llamaba al hospital? Lo pagaré todo lo que moleste. Lisa escribía de usted y con cariño. Perdone que le escriba solo ahora. Miguel puso punto y levantó los ojos hacia mí. La firma. Ana Petrovna, pueblo de Nuevo Pradero, y nuestra dirección escribió, dobló en 3. Lo metió en el tercer sobre y cuidadosamente le pasó la lengua al pegamento. Tía Ana, ¿qué? ¿Y si no recuerda a mamá? Hice una pausa. Entonces intentaremos de otra forma. Apagué la lámpara. Por la ventana brotó luz lunar, tardía en una franja estrecha, por la cortina entreabierta. Miguel ya dormía cuando yo seguía sentada junto al fogón, dormía enroscado en el banco, con la nariz en la almohada, le miraba y pensaba. Si la mujer del distrito tenía razón, y si Sebastián ahora tiene razón, entonces no tenemos un mes. Puede que 10 días, quizás 12, 10 días mientras toda mi esperanza está en la mesa en 3 sobres. A la mañana siguiente llegaron Sebastián y María, como había prometido. María tardó mucho en limpiarse las botas. Sebastián callaba, recorrieron la casa, se asomaron a la cocina, al zaguán, detrás de la mampara donde dormía Miguel. Al huerto también se asomaron. María iba primero y en voz baja decía, casa sólida, a Nuria cuántos años la conozco. El fogón en orden, el techo reparado el año pasado. Ella y yo juntas lo tapamos con teja. El chico duerme detrás de la mampara. Tiene su rincón. Ya está, Sebastián. Escribe como es. Da el viejo escribió en mi propia mesa, en una hoja arrancada del cuaderno de Miguel. María la de sus propios redondos. Texto corto. Colectivo La Esperanza Nuevo Pradero. Abajo el texto con la letra redonda de María. Miguel estaba sentado en el banco del zaguán para no molestar. Así lo había dispuesto yo, lo veía por la puerta abierta, cómo estaba sentado con las manos juntas y escuchaba. Sebastián escribió mucho rato, buscando las palabras, a veces se paraba, miraba al techo, luego firmó. María también firmó por la finca. Pusieron la fecha. Esto, dijo Sebastián, mañana yo mismo lo llevo al distrito con otros papeles para que esté en tu expediente. Gracias, Sebastián. Gracias, María. No te pongas ceremonioso. María hizo un gesto. Lo principal, muévete con la ciudad. Sin el papel de la ciudad no hay nada que hacer. En la junta fui en la pausa del mediodía, cuando con Vera Ivanovna cesaba el flujo de trabajo. Y se podía ocupar el aparato, aunque fuera media hora. La junta es una cabaña de madera con 3 despachos, tablilla en la puerta, y 3 retratos enmarcados en la pared. El teléfono estaba en el despacho del medio, macizo, negro, con el aular pesado y el disco que daba vueltas largo y solemne. En la mesa de Vera Ivanovna siempre había un tapetillo de ganchillo, una taza de té y un libro de registro de conversaciones. Vera, a la ciudad por favor. Siéntate. ¿Cuál? Lo nombré. Ella hizo la anotación en el libro, luego descolgó el auricular, marcó el de zona, dijo al auricular corto, oficial. Interurbano Nuevo Paradero. Consulta a la ciudad. Nombró el número. Yo estaba sentada enfrente,
Sostenía en las rodillas la carta doblada, las manos estaban frías, aunque en la junta hacía calor y en las sienes de Vera Ivanovna brillaba el sudor. Espera, Nuria, puede que media hora, puede que 2, según salga. Me senté y miré por la ventana. En el patio estaba el coche de la junta de Paco, ya lavado, y el propio Paco con el mismo mono manchado hurgaba en el motor. Una vez levantó la cabeza, me vio en la ventana, guiñó el ojo. No le respondí. El auricular dio señal al cabo de 40 minutos. Vera Ivanovna descolgó, escuchó, me oó. Habla Nuria, que nos cuentan el tiempo. Cogí el auricular. La palma se me pegó enseguida de sudor. En el auricular lejos y con ruido crujía. En algún fondo silbaba, como si alguien friera en una sartén grande. Aló, dije. Aló, necesito el piso 4 del número 17. Sineva Custodio. En el auricular crujió, cogió un hombre. Voz de viejo, con carraspeo. Aló, buenos días. Necesito a Sineva Custodio, encargada de la fábrica. ¿Y quién llama? Ana, hermana de Elisabetta. En el auricular callaron, y la voz masculina vieja dijo, Sineva no está en casa, trabaja el tercer turno hoy, vuelve por la mañana. Si es urgente llame a la portería. ¿Tiene el número? No, apunte.co. Es la portería. Pidan que llamen a Sineva Custodio del tercer sector. Si dicen que no, denos saludos. Le digo yo que le busca una Ana de un pueblo. Gracias. Muchas gracias. De nada. El auricular hizo clic. Me quedé sentada con el número apuntado al margen del libro de registro, 6 cifras apretadas una a otra, y por primera vez en el día solté el aire. ¿Qué? Preguntó Vera Ivanovna. Encontré al marido de Sineva. O sea, está viva. Resulta que vive. Doblé el papel y lo metí en el delantal. El delantal como en los viejos tiempos, cuando de niña metía allí las migas. María Castellanos, la portería no es el teléfono de casa. Allí nadie va a tener el auricular mientras te llaman. Allí simplemente dirán, no está, llamen luego. O se fue, vuelva a llamar. O la peor variante, te pitidos en el vacío pedí la llamada. Vera Ivanovna en silencio puso delante de mí una taza. Arrimó la silla. Siéntate, Nuria. Hoy quizás conecten antes. Sábado, día de descanso. Todos quieren sus conversaciones para hoy. Esperé. El auricular dio señal. Lo descolgué y no entendí enseguida si habían conectado o no. Portería escucha. Buenos días. Me pondría usted con Sineva Custodio del tercer sector. ¿Desde qué taller llama? Del tercer sector, mujer. No sé yo qué Sineva Custodio tengamos. Tenemos muchas, tralaliva. La encargada, mayor. El marido es chofer. ¿Eso qué es? Un retrato hablado. No tengo yo ese registro. Dígame el apellido. No lo sé el apellido. En el auricular se echó a reír ronco e irritado. Pues averígüelo, mujer. Espere. Yo misma no esperaba que se me quebrara así la voz. Espere, por favor. Soy del campo. La llevo buscando 2 días. Soy la hermana de su amiga. La amiga ya no está, me hace mucha falta, es de Extremadura. Sineva Custodio, mayor. Lo digo así. En el otro extremo callaron. De Extremadura, dice. Puede que sea polochquina o polochina. No recuerdo bien. Espere, no cuelgue, pregunto. Me quedé sentada sin respirar. En el auricular de fondo estaba el ruido de la fábrica, lejano, uniforme, como si el bosque hiciera ruido. Lo escuchaba e imaginaba. Ahí era donde Lisa trabajaba. Ahí era donde estaba junto al torno, y le dolía la espalda, y volvía a la comunal y pasaba de vecina por sala a ver a Sineva Custodio. Y esa es la mujer que ahora va a ese auricular. Aló, mujer, ¿oye? La polochquina está en el sector. Ahora va, solo hable más alto. Ella del oído no muy bien. Bien, gracias. El auricular cayó mucho rato, 3 minutos. Oía cómo en algún sitio lejos golpea una puerta, cómo alguien anda por suelo de piedra, cómo alguien grita, Sineva, que te llaman. Y por fin en el auricular alguien respiró, pesado con ahogo al obrero. Aló, ¿quién es? La voz era sencilla, grave, no salamera dulce, sino de negocios, como María en la finca, solo un poco cansada. Buenos días, me llamo Ana. Soy la hermana de Lisa, de Elisabetta Petrovna, la que trabajaba en su fábrica. En el auricular callaron tanto que pensé que se había cortado. Y luego Sineva Custodio dijo, la hermanita de Elisabetta entonces. Y se me apretó tanto en la garganta que no pude responder. Anechka, ella me escribía de usted, solo que sin dirección, sin nada. A ella la enterré yo y a usted no podía encontrar, me agarré al borde de la mesa. ¿La enterró usted? Pues ¿quién? No le quedaba ya nadie. La suegra, perdone, mandó un telegrama y ya está. Yo con mi Mitka, el marido, la llevamos al Perovski. Gracias. No me las dé. ¿El niño dónde? Pues menos mal. Anechka, hable corto. Tengo el turno. Me esperan. ¿Qué hace falta? Y dije corto como pedía. Libro de familia, certificado de defunción, tutela, plazo, que sin el papel de la ciudad todo lo demás son papeles. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo, Anechka, el certificado lo tengo en manos.
Yo lo saqué. Está en el cajón. No sabía qué hacer con él. Sin familia ninguna, pensé a lo mejor llega alguien. Cerré los ojos. ¿Puede enviarlo? Lo mando por correo certificado el lunes, antes no puedo. Mañana sábado y el correo cerrado. El domingo también, el lunes por la mañana voy. Tardarán de 5 días, puede que 6, según el tren. Gracias, le escribo una carta además. Ya la he escrita con el sobre, escriba, la dirección la sabe. Calló un poco, y en su voz cansada pasó algo que me volvió a apretar. Lisabeta era buena, nerviosa, sí. Perdió al marido pronto, toda rota por dentro estaba, pero corazón tenía. Usted principalmente al niño no lo suelte, ella de eso tenía más miedo que de nada. No lo suelto. Pues ya está entonces. Que me voy, llame si algo, aquí estoy hasta las 7, y en casa me encuentra por las tardes a partir de las 8. El auricular hizo clic, me quedé con el auricular en la mano y no lo colgaba. Vera Ivanovna en silencio lo quitó de mi mano, lo puso en el gancho, luego empujó la taza. Bebe, Nuria, bebí. El té estaba frío, con una hojita de algo, tragaba y notaba que me temblaban las rodillas, no de frío, de que se había soltado algo. A casa de la junta anduve despacio. En el pueblo estaba tranquilo, hora de las madres, todas en los huertos y los fogones. El sol estaba ya bajo, por ese lado donde crecen los espinos, de los huertos traía tierra recién cavada y algo de humo. Alguien quemaba la botica del año pasado, junto a la cancela de Teodora, claro, estaba Teodora, no me dejaba en paz estas 2 semanas. Cada vez que Pafas, ella aparecía en sus puertas. Nuria, Nuria, espera. ¿Qué, Teodora? ¿Qué tienes en esa cara? Apa, miré de frente. No ha pasado nada, Teodora, todo bien. Parece que lloraste. No lloré, Teodora apretó los labios, no me entendía. Estaba acostumbrada a que yo tengo cara de piedra cuando paso por delante, y hoy era distinto. No lloré no, pero tampoco de piedra, no lloré no, pero tampoco de piedra. Yo creo que yo misma no lo sabía y se veía. Nuria, ya entiendo yo. No pienses. Anda, Teodora, que tengo que ir con el niño. Pasé de largo, en mi cancela me volví a propósito. Teodora estaba plantada, jarro en cadera, y miraba, y yo por primera vez en todos sus cotilleos, no le sentía ni rabia ni rencor. Me era indiferente, de algún modo. Teodora me hacía paralela. Teodora fue conmigo paralela por su lado de la calle, en el cruce no aguantó. Nuria, ¿y al distrito fuiste? Me paré, me volví, fui Teodora, y volveré a ir, y otra vez, hasta que lo formalice. Así cayó. En casa Miguel estaba sentado junto a la ventana sobre el libro de texto, me vio, se levantó. Y bien, está viva Miguel, y se acuerda. Y tiene el certificado en manos, estaba de pie y parpadeaba, luego se sentó, luego se levantó otra vez. ¿De verdad? ¿De verdad? El lunes lo envía por certificado, se mordió el labio, no sonrió, pero por él pasó algo como cuando el campo, tras la lluvia, el primer chaparrón. ¿Tía qué? Y se embarcó y por primera vez en todo el día preguntó, no sobre los papeles ni el plazo. ¿Y si todo sale bien, entonces me quedo con usted para siempre? Le miré. Estaba de pie junto a la ventana con la camisa del abuelo sobre los pantalones. Pelo sin peinar, ojos oscuros como los de Lisa, completamente Miguel, y a la escuela aquí, y a la escuela aquí, en septiembre. Sebastián ayudará, ¿y no me cambiará usted? Pues si es duro me acerqué. Le puse la palma en la coronilla por primera vez en todo ese tiempo, como a un niño pequeño. A ti, Miguel, no te cambio por la mitad del mundo. Así que consta, asintió, se volvió a la ventana. Y vi en el reflejo del cristal cómo se le torcía la boca un segundo, y enseguida la igualó orgulloso el mío. Llorar delante de mí ya no se lo permite, nos sentamos a cenar. Calenté lo de la mañana, el gachapo con leche, el pan, comimos en silencio. Miguel comía normal, sin apartarse para servirse menos, sin rechazar el trozo. Veía que se había relajado, no del todo, pero en algún lado de los hombros, donde siempre tenía la tensión, como si también durmiendo agarrara la correa de la bolsa. Después de cenar, se tumbó en su banco, apagué la lámpara. Llamaron cuando yo ya me había acostado. Me levanté, eché la chaqueta encima, fui a la puerta. En el porche estaba Paco Herrero, sin el mono, en una sola camisa, visto que había corrido. La cara era tal que yo nunca le había visto a Paco en todos nuestros años. Nuria, ¿que no duermes? Es tarde, dice Paco, se revolvió de pie a pie, volví del distrito. Vasiliev me susurró al oído, la inspección va a venir la semana que viene. Del distrito, de la provincia, por todos los distritos a la vez. Allí cotejan a la gente por listas, ¿quién dónde? A ti como a alguien, con niño temporal la primera que caerás. Vasiliev dijo que te dijera que estuvieras preparada, cerré los ojos. Paco estaba en el porche torpe. Nuria, ¿pero qué haces de pie? Siéntate. Me quedo de pie, Paco abrí los ojos.
La carta de la ciudad va por correo de 5 a 6 días. Llegará el viernes si hay suerte, el sábado. En lo más ajustado. Vete a dormir. Gracias. Nuria, si algo te llevo al distrito cualquier día. Cualquiera. Gracias, Paco. Vete. Se fue. Cerré la puerta, me quedé en el zaguán, luego pasé a la cocina sin encender la lámpara. En la oscuridad me resultaba más fácil ahora que con la luz amarilla. El viernes por la noche me senté a la mesa y conté. No rublos, no trabajo, días. Sineva Custodio había prometido enviar el certificado el lunes. De la ciudad hasta nosotros por correo 5 días, si hay suerte, 6 si no, y Paco había dicho, la inspección la semana que viene, cuándo exactamente no se sabe. Puede que el miércoles, puede que el martes, puede que el lunes. Dejé el lápiz. La hoja con mis cálculos estaba ante mis ojos, pero los números ya se fundían del cansancio. La lamparilla la mía, había que cortar la mecha, pero yo seguía sentada. Miguel dormía detrás de la mampara, el banco no crujía. Había aprendido a darse la vuelta en silencio, o yo me había acostumbrado a sus crujidos. Escuchaba su respiración, y pensaba un solo pensamiento: por correo no llegará a tiempo. El sobre puede retrasarse un día, 2, en el tránsito. En la clasificación, en la cartera que reparte por los pueblos 3 veces a la semana. Un solo fallo y ya, llegará la mujer del distrito, pedirá los papeles, y yo tendré el certificado, el acta y un hueco donde debería estar el certificado. Me levanté y me fui a la ventana. En la calle había noche blanca, no la nuestra, no la del norte, sino simplemente los largos crepúsculos del verano, cuando el cielo no se vuelve negro del todo. En casa de Teodora ardía la ventana. En casa de los Escribano estaba a oscuras. Y entonces decidí ir yo misma a la ciudad a ver a Sineva Custodio, recoger de manos en manos sin esperar el correo, sin confiar en el tren y en la clasificación, ir y coger. Volví a la mesa. Di la vuelta a la hoja, escribí en el dorso, el sábado temprano, hasta el centro del distrito con Paco, desde el centro del distrito autobús a la ciudad por la mañana. De vuelta con el de la tarde o haciendo dedo. Si hay suerte, volvemos el domingo. Si no, el lunes por la mañana, apagué la lámpara y me acosté. Estaba tumbada con los ojos abiertos, contaba, a la ciudad 4 horas desde el centro del distrito, si el autobús no se avería, de vuelta lo mismo. Sineva vive en esa misma calle donde vivía Lisa. Número 17, piso 4. Esas cifras en una semana me las había aprendido como una oración. Por la mañana desperté a Miguel antes de tiempo, se incorporó en el banco, se frotó los ojos. Me miró y lo entendió todo enseguida, por el pañuelo, por la chaqueta, por cómo yo estaba ya de pie recogida con el bolso en la mano. Vamos. No preguntó a dónde, se puso la chaqueta, se calzó. La camisa del abuelo la dejó debajo de la chaqueta. Vi el borde blanco debajo del cuello, la bolsa de lona no la tocó, cerré la casa, metí la llave en el bolsillo del delantal. El delantal me lo había olvidado quitar otra vez. Así atravesé el patio, la cancela, la calle vacía, hacia la junta. Junto a la junta estaba el coche. Paco estaba en la cabina, calentando el motor. Se quedó boquiabierto, luego sonrió, lo entendió todo sin aclaraciones y sin nada dijo, súbit. Abrió la puerta del pasajero desde dentro con el pie. Nos sentamos, yo hacia la puerta, él en el medio. En la cabina olía, como siempre, a gasoil, trapos y la pipa de Paco. Ese olor ya me era familiar, como el olor de mi propio patio. El muchacho arrancó. El coche saltó por los baches detrás de la entrada, salió al camino grande. El campo se extendía a los 2 lados, el centeno ya estaba pesado, con espigas cerosas. La niebla estaba baja en las hondonadas, y el coche se zambullía en ella, como en la leche. Callamos. Paco no preguntaba. Miguel miraba al frente por el camino que una semana antes había recorrido a pie, hasta el camino grande, con la bolsa de lona, con la nota bajo la taza. Con la tía Valentina inventada, en el centro del distrito Paco, se paró junto a la estación de autobuses. Nuria, el autobús en 40 minutos para la ciudad. De vuelta a las 4 ¿no llegáis? Noche en la estación. Por la mañana el primero a las 7. Os espero aquí esta tarde y mañana si hace falta. Gracias, Paco. Nuria, se apoyó en el volante al final, y vi que tenía los ojos rojos. No había dormido visto que tampoco. Trae lo que haga falta y vuelve. Sebastián dijo que los retiene hasta el martes. ¿Cómo? No sé, pero lo dijo, asentí y bajé. Miguel bajó detrás. Paco viró el coche y se fue por el camino polvoriento. Y nos quedamos los dos solos en la estación. Cobertizo de madera, banco, horario en el poste, escrito a mano con tinta violeta. Miguel se sentó en el banco, yo a su lado. Tía Ana, que vuelvo a la ciudad por primera vez. Después de marcharme como si no terminó, se pasó la palma por la rodilla. No estás solo, Miguel. Voy contigo.
Asintió y hasta el autobús, ya no dijo ni una palabra más. El autobús no era el nuestro, no el Lías. Otro más grande, interurbano, con asientos duros y cortinas en las ventanas, descoloridas hasta amarillo. No había mucha gente sábado. Del pueblo nadie, y los que iban eran sobre todo con cestas y sacos del mercado. Una abuela con un gallo en una bolsa de lona. El gallo protestaba todo el camino. Yo estaba en el pasillo, Miguel en la ventana, miraba. Veía cómo cambiaba el paisaje detrás del cristal. Los campos se acabaron, fue el bosque. Luego otra vez campos pero distintos, no los nuestros. Planos, con surcos de tractor, con torres de silo lejanas. Luego empezaron a aparecer pueblos, vallas, tejados de pizarra y de teja, postes, cables, asfalto. La ciudad la reconocí por el olor antes de verla. Humo, gasolina, piedra caliente. Miguel se irguió en el asiento, se inclinó hacia la ventana. Reconocía, en la estación de autobuses nos bajamos. La plaza era grande, después de nuestro pueblo enorme. 3 autobuses junto a los andenes, barullo entre ellos. Papelera, el kiosco de periódicos, la caseta de información, y una cola por el pan que a las 7 de la mañana ya estaba. Pasamos de largo la cola. Saqué del bolsillo la hoja con la dirección. Miguel, tú te manejabas aquí, ¿sabes dónde está esta calle? Miró la hoja, luego levantó los ojos, y en ellos parpadeó algo familiar, urbano, que yo no le había visto aquí en el pueblo. Sé dónde estoy, conozco. A 2 manzanas de la nuestra, de la de mamá. Para allá, la ciudad la veía por primera vez en muchos años, la veía como la ve la gente del campo, demasiado rápido, demasiado ruido. Un tranvía pasó ruidoso al lado. Di un paso atrás. Miguel ni se volvió, andaba delante con paso corto, conocido, no como en la finca, donde había aprendido desde cero. Aquí sabía dónde poner el pie, dónde cruzar, a dónde mirar en las esquinas. Pero los hombros eran del pueblo, rectos, tensos. El número 17 era de ladrillo, 5 pisos, con jardincillo. Tercer portal, piso 4, primera planta, la puerta forrada, con el número clavado. Llamé. No abrieron enseguida. Al otro lado se oyeron pasos arrastrando, el cerrojo hizo clic, y en el umbral se quedó una mujer, baja, gruesa, en bata casera, el pelo recogido bajo pañuelo, las manos obreras, anchas, fuertes, con los nudillos desollados. Tales manos las conocía de la finca. Me miró a mí, luego a Miguel, y por su cara pasó el reconocimiento. Anechka, ¿verdad? Buenos días, Sineva Custodio. Madre mía, dio un paso atrás. Pasen, no la esperaba hoy, pensé por correo. Por correo no hay tiempo, dije desde el umbral. Vinimos, nosotros mismos, nos metió al pasillo. El pasillo estrecho, oscuro, olía a patatas cocidas y a algo jabonoso. Habían lavado, visto. De la cocina llegaba el murmullo de la radio. Descálcense. Michenko, tú, Dios mío, cómo has crecido. Te recuerdo así. Mostró con la mano bajo la cintura. Voy a traerte algo, siéntate. No se quedó parado, dijo en voz baja. Buenos días. Quítate, quítate, ¿a qué esperas? Pasamos la cocina pequeña. Con cocina de gas, con hule en la mesa, con cortinita de flores menudas en la ventana. En el alféizar un geranio en una lata de conservas. Sineva nos sentó a la mesa, puso el hervidor. Ella revolvía junto a los fogones. Miraba a su espalda. El té lo sirvió en vasos de tubo con portavasos, urbanos, con el dibujo en relieve. Bebí un sorbo. El té fuerte, con azúcar. Lo había puesto sin preguntar. Anechka, el certificado lo traigo ahora, un momento. Desapareció en la habitación. Miguel y yo nos quedamos solos en la cocina. Miraba por la ventana. Detrás del jardincillo estaba la calle por la que quizás su madre caminaba cada día. La cara la tenía tranquila. Demasiado tranquila para un muchacho de 13 años que está sentado en la cocina donde su madre había venido a pedir sal. Sineva volvió con un papel en la mano, lo desplegó sobre la mesa, el certificado, el impreso oficial con el sello, con el número. Elisabetta Petrovna. La fecha, la causa, todo en regla, lo cogí con las 2 manos, lo sostuve y leí, volví a leer y lo puse en la mesa con cuidado. Sineva Custodio, necesito también, lo sé, el certificado de la administración de la finca, que en su dirección ya no vive nadie registrado. Ya lo sé, ya había preguntado. La administración aquí al lado, 3 casas. El sábado trabajan hasta las 2. Si vamos ahora, llegamos, la miré. Estaba junto a los fogones, secándose las manos en el trapo, con ese movimiento como se secan en la finca después del ordeño. Ya había preguntado, pues a qué esperar, después de su llamada lo entendí todo. Usted vendría temprano, una pausa, vamos. En el umbral Sineva me cogió del codo. Anechka, espere. Quiero darle una cosa a Misha. En la habitación Misha estaba sentado en la cocina donde lo habíamos dejado. Estaba con el té sin tocar. No había tocado nada, no se había acercado a nada. Sentado como en el primer día en mi casa,
las manos en las rodillas, los ojos en la mesa. Sineva volvió con un pequeño envoltorio, papel de periódico atado con bramante. Michenko, esto es de mamá. Después de ella recogí las fotos, el relojito, el pañuelo de bolsillo, otras cosillas. Pensé a lo mejor alguien viene. Miguel miró el envoltorio, no alargó la mano. Entonces Sineva lo puso en la mesa delante de él. Coge, es tuyo. Lo cogió con las dos manos con cuidado, como si tuviera miedo de que se deshiciera. Gracias, dijo. La voz se le apagó. Sineva se sentó enfrente, calló un momento. Michenko, te voy a decir una cosa, y la guardas. Tu mamá era nerviosa, rota. Tenía miedo de todo en la vida, de todo huía. Pero te quería como yo otros no he visto. Venía a verme por las tardes, se sentaba y callaba, y luego decía si me pasa algo, a Mishenka no lo abandones, y yo le decía cada vez, no lo abandono. Miguel escuchaba sin moverse, luego preguntó en voz baja, de una palabra, ¿no sufrió? Sineva lo miró y respondió sencillamente, como solo la gente sencilla puede responder, no Michenko, se fue rápido, yo estaba al lado, dijo, a Michenko no lo abandones, y ya asintió. Bajó la cabeza, veía cómo le latía la vena en el cuello, rápida de niño. Pero no lloró, estaba sentado, apretando el envoltorio contra el pecho, y callaba, yo también callaba, no había palabras, solo había silencio y pesadez. No ya duelo, sino algo más allá del duelo. Cuando todo lo que ha pasado ya ha pasado, y solo queda vivir, de la ciudad nos fuimos a las 4. Sineva nos acompañó hasta la estación a pie a través del mismo patio, junto al mismo jardincillo. Junto a la parada se paró, se alisó el pañuelo. Anechka, ¿salen adelante? Salimos. Michenko le puso la mano en el hombro suavemente como se pone algo frágil. La tía la tienes de pedernal. Hazla caso. La hago caso, dijo serio. Sonrió por primera vez en todo el día. La sonrisa cansada, pero de verdad. Escriban si algo, la dirección la saben y llamen. Del tercer sector no me muevo. Llegó el autobús. Subimos. Cogí sitio en el pasillo, Miguel en la ventana. Sineva estaba en la plaza y saludaba hasta que el autobús arrancó, luego su figura se fue haciendo pequeña, luego desapareció detrás de la esquina. Miguel se apoyó con la sien en el cristal. El envoltorio, con las cosas de su madre, estaba en las rodillas. Tía Ana, ¿qué? ¿Es buena? Buena, Miguel. Mamá escribió bien que era para ella como una hermana mayor. Callé. Detrás de la ventana corría la ciudad, luego los arrabales, luego los campos. El sol estaba bajo, sesgado, de verano, olía a tierra caliente y gasolina. De vuelta llegamos de noche. Paco esperaba en la plaza del centro del distrito, como había prometido, en silencio abrió la puerta, en silencio nos llevó. En la cancela guiñó el ojo, y se fue. El domingo lo pasé en casa, desplegué los papeles en la mesa y lo repasé una vez más. Como se repasa el grano antes de la siembra. Cada papel aparte. El certificado de la administración de la finca, el libro de familia, el certificado de la finca, el acta de inspección de la vivienda, mi carné, la carta de la vecina, la última. No es un documento, pero que esté todo estaba. Miguel ese domingo hacía cosas normales. Trajo agua del pozo, arregló la valla, esa misma tabla que en los primeros días había empezado y no había terminado. Rajó astillas para el encendido. Todo en silencio, tranquilo, sin prisa. Una vez me asomé a la ventana y lo vi. Estaba junto al pozo con el cubo lleno y miraba el pueblo. No desde abajo, como antes, no culpable. Simplemente miraba a María Castellanos. El miércoles por la mañana llamaron a la cancela temprano. Yo todavía no me había ido a la finca. Pensé que Sebastián, o Paco, o María. Detrás de la cancela estaba una mujer desconocida, baja con un impermeable gris, con maletín. El pelo recogido, cara seria, no del pueblo. Al lado Sebastián con su gorra bajo el brazo. «Ana Petrovna», preguntó la mujer. «Soy Galina Sergeyevna, del departamento del distrito, por asunto de su sobrino». Abrió el maletín, sacó el impreso. «¿Puede pasar, Sebastián?» Asintió apenas perceptible. «Pasen». Galina Sergeyevna entró en la casa como se entra por servicio, sin descalzarse, sin echar vistazos a los sino directo al grano. Pasó a la cocina, se sentó a la mesa. El maletín lo puso en el banco al lado. Miguel estaba junto al fogón, vestido, peinado, con la camisa del abuelo debajo de la chaqueta, las manos a los costados, recto. Galina Sergeyevna lo miró, luego a mí. Los documentos, puse todo, la pila que había reunido en 3 semanas, papel a papel, el certificado arriba. El certificado de la administración junto a él, el libro de familia, certificado, el acta. Ella los repasó despacio. Cada hoja la acercó a la luz. La lamparita la había encendido eléctrica, blanca para mayor claridad. Comprobaba sellos, firmas, fechas. En la casa estaba en silencio. Sebastián estaba junto a la puerta, no se sentaba,
Miguel no se movía. Yo estaba sentada enfrente y esperaba. El certificado de defunción de la madre del menor, original, dijo sin levantar los ojos. El certificado de domicilio, el certificado de la finca, el acta de inspección, el libro de familia del menor. Galina Sergeyevna dobló cuidadosamente los papeles, igualó la pila, luego levantó los ojos hacia mí. Ana Petrovna, para el registro provisional del menor a su cargo hasta que se complete la tramitación de la tutela, esto es eficiente ate. Redacto el acta. El muchacho se queda con usted hasta que salga la resolución definitiva. Plazo de 2 a 3 meses. Durante ese tiempo el departamento del distrito tramitará todo lo necesario. Necesitará volver una vez más, firmar documentos, pero la base está. Tardé en entender qué decía. Es decir, las palabras las oía, pero tardaron en llegar. Se queda. Se queda con usted. Sebastián junto a la puerta tosió en voz baja, lo miré. Apartó los ojos, pero se le movió el rincón de la boca. Miguel junto al fogón no se inmutó, solos las manos que le colgaban a los costados, las apretó despacio y las soltó. Galina Sergeyevna redactaba el acta despacio, con cuidado, rellenando cada línea. Yo firmé donde hacía falta, Sebastián firmó como testigo. Pusieron la fecha, en el umbral Galina Sergeyevna se paró. La casa sólida, limpio, el patio en orden. Miró a Miguel por primera vez. En otoño al colegio, voy, bien salió. Sebastián se quedó. Bueno pues Ana, ya te decía yo, coge los papeles y hazlo. Y lo hiciste. Gracias Sebastián, a mí no, a ti darte las gracias. Y a él. Asintió hacia Miguel. Chico listo. La tabla de la valla te la arregló, la clavó bien, a escuadra. Y salió. La cancela dio un golpe, pasos en el sendero pesados, de viejo. Luego silencio, nos quedamos solos, estaba de pie en medio de la cocina. Y tenía en las manos el papel, el acta, en el que pone que Mijail Andreyevich Petrov queda registrado provisionalmente a cargo de Ana Petrovna Soria, pueblo de Nuevo Pradero, hasta que se resuelva el asunto de la tutela. Sello, firmas, fecha. Puse el acta en la mesa encima de todos los demás papeles, y hice lo que llevaba tiempo queriendo pero no podía, porque mientras no había papeles, todo era provisional. Me acerqué al retablo, quité de él el latillo viejo, el de tela, en el que 20 años habían estado las cartas sin abrir de Elena, la notificación de defunción del padre, el certificado de la madre. Desaté, saqué las cartas todas las 15, atadas con el hilo. Luego recogí todos los papeles de la mesa. El libro de familia de Miguel, y el certificado, el acta y las cartas de Elena allí mismo, y la carta de la vecina, y mi hoja con las direcciones y los cálculos, escrita por los dos lados a lápiz. Todo eso lo junté, lo até con la cinta, y lo guardé en el cajón de la cómoda. El cajón de abajo donde estaban los documentos, los papeles del padre, mi libreta del colectivo. Sitio de familia. Por la tarde Miguel volvió del pozo, puso el cubo junto al umbral. Se quitó la chaqueta y la colgó en el clavo, en ese mismo junto a mi pañuelo, junto a mi chaqueta, donde antes no había nada colgado. Ahora sí, los zapatos los puso junto al umbral al lado de los míos. No detrás del banco, no al lado, uno junto al otro, como están los de casa. Pasó a la mesa, se sentó y puso los codos en la mesa. Tía, ¿cenamos? Estaba junto al fogón, mirándole, sus codos en mi mesa, su coronilla, el borde blanco de la camisa, sus zapatos junto al umbral, su chaqueta en mi clavo. La casa no está vacía. Aparté la portezuela, puse la cazuela. Cenamos, Mishenka, cenamos.